Mi esposa es realmente hermosa, no puedo ocultar mi identidad como el emperador de las sombras. 91-105 Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 91 Con la aparición del cien pies demoníaco, todos sintieron miedo por primera vez. Un monstruo enorme, de 100 metros de altura, con el cuerpo cubierto de escamas negras. Pero su característica más intimidante eran las alas que tenía detrás. En el momento en que las desplegaron, oscurecieron el cielo y el sol, y una repentina ráfaga de aire estalló, como si hubiera llegado el apocalipsis. Sin embargo, justo cuando el cien pies demoníaco estaba a punto de decir algo, vio a Yao entre la multitud y se quedó paralizado. Porque cuando Agua Malvada anunció el ataque, solo había dicho que asediaran a todos, no que el emperador de las sombras también estuviera presente. Por un momento, el cien pies demoníaco se quedó perplejo. Entonces, movió la cola con indiferencia junto a la bestia lobo malvada. En medio de los enormes temblores y la nube de polvo, la bestia lobo malvada ladeó ligeramente la cabeza y habló en voz baja. Basta. No sé qué hace el emperador. Agua Malvada dio la orden, así que nos adaptaremos. Mientras tanto, al otro lado, Zangian y el guardián oscuro se acercaban lentamente a la multitud. Zangian, en particular, se burló con desdén ante el miedo y la ira en los rostros de Shang Wanfei y los demás. Vamos, deja de mirarme así. Tú lo elegiste, ídolo. Pensé que convertirme en un héroe de la armadura me traería fama, fortuna y respeto. Pero al final, solo soy un humilde trabajador temporal del equipo de la armadura. No solo tengo el salario más bajo, sino que ni siquiera sé cómo es un laboratorio de investigación. Déjame preguntarte, en toda la historia de la armadura, ¿ha habido alguna vez un invocador en peor situación que yo? La voz de Zangian se volvió más fría al hablar. Claramente, albergaba un profundo resentimiento hacia el equipo de la armadura. Si no fuera por el trato injusto que recibió de los ejecutivos de la armadura, no se habría unido a las filas de los guardianes oscuros. Después de todo, en este mundo, dada la oportunidad de convertirse en una buena persona y alcanzar fama y fortuna, ¿quién querría caer en la oscuridad? Quizás otros no lo sepan. Al menos, Zangian no. Pero el resultado fue una profunda decepción. Mientras Zangian exponía con enojo el trato injusto, Shang Wanfei y los demás, atrapados en su interior, se comunicaron en silencio con Yao. Yao, puedes. Sin embargo, Shang Wanfei fue interrumpida por Yao antes de que pudiera terminar sus palabras. Belleza, ¿qué pasa? ¿Alguna vez has visto a una hormiga desafiar a un elefante? Si no me equivoco, es una bestia sobrenatural de nivel general del reino de las sombras. Convertida al rango del reino brillante, es al menos de nivel 3. Nivel 3, una existencia que trasciende dimensiones. Solo con ver su tamaño, se nota. ¿Cómo se puede comparar con esas criaturas de bajo nivel 4 como Luo Tianao? En cuanto salieron estas palabras, el rostro de Shang Wanfei cambió. Efectivamente, tal como esperaba, la fuerza del reino de las sombras era mucho mayor que la que se había mostrado. Además de todo lo demás, esta bestia sobrenatural de nivel general frente a ellos era incomparablemente más fuerte. Al igual que Shang Wanfei, el pánico de los demás era indescriptible, pues nadie imaginaría que tantas bestias sobrenaturales se reunieran solo para unirse a la diversión. Quizás aparecieron solo para eliminar al invocador de armaduras y su bastón. Es realmente abominable. Si lo hubiera sabido antes, lo habría llamado cuando Shizao rescató a Bei Miao y a los demás. En ese caso, el cinturón del emperador debería haberse desarrollado hace mucho tiempo, y para entonces, dijo Shang Wanfei, mirando a Yao. El significado era muy claro. Dejar que Yao invocara la armadura del emperador. Presumiblemente, con su talento, definitivamente podría derrotar a esta bestia mutante de nivel general. Pero ahora es demasiado tarde para decir nada. Minzi, que estaba a un lado, casi rompió a llorar al oír esto. Hermana Fei, no. Todavía no he tenido tiempo de disfrutar de la vida, y tampoco tengo novio. Esto, es una pérdida demasiado grande para morir. Después de eso, Minzi miró inconscientemente a Meizen. No sé si la envidiaba o codiciaba a su esposo, justo cuando todos estaban desesperados. Cuando Shinan sacó al invocador del dragón de llama y se preparó para luchar a muerte, Yao pareció haber pensado en algo y habló rápidamente. Por cierto, número 2, escuché que hay una maestra muy poderosa del reino Ming escondida en las altas esferas de la armadura. Claro, no me refiero a número 5, sino a otro ser.
¿Sabes quién es? Si la sabes, envíala rápido a salvar la situación. Si no, si nos matan aquí, el equipo de la armadura quedará medio destruido. Cuando Yao terminó de hablar, todos miraron a Shang Wanfei. Sí, Yao planeaba engañar a Shang Wanfei. Aunque no pudiera encontrar a la verdadera Yue Yao, al menos podría determinar si era la verdadera Yue Yao basándose en su actuación. Pero para sorpresa de Yao, Shang Wanfei estaba aún más confundido que él. ¿Qué? ¿Hay un experto del reino Ming entre los altos mandos de la armadura? Entonces ya nos ocupamos del Luo Tianao. Al oír esto, Yao ya no quiso tantear el terreno. Shang Wanfei definitivamente no era Yue Yao. Después de todo, Yue Yao era un ser del universo brillante. Incluso si se hubiera encerrado, su espiritualidad innata no se extinguiría. En otras palabras, en este momento crítico, a Yue Yao no le preocuparía que el reino Ming le pidiera cuentas a Luo Tianao. Tras darse cuenta, Yao suspiró para sí mismo. Pero, en general, era una victoria. Después de todo, un sospechoso más había sido eliminado. En ese momento, la voz de Zhang Jian resonó en los oídos de todos. Bien, ya que nos conocemos de antes, te he dado tiempo para que digas tus últimas palabras. Ahora, sigue tu camino con tranquilidad. Mientras las palabras caían, Zhang Jian sacó el invocador y caminó hacia la multitud. Parecía estar listo para actuar. En el momento crítico, por no hablar de Shang Wanfei y los demás, incluso Mei Zhen apretó con fuerza la mano de Yao, con el rostro lleno de preocupación. Shinan y Kunzong incluso se plantaron frente a todos, listos para luchar a muerte. Ante las miradas decididas de todos, Yao habló lentamente. Quizás tenga una manera de resolver la crisis. Pero requiere la cooperación de todos. En cuanto salieron estas palabras, Minzi ni siquiera se secó las lágrimas y miró a Yao con emoción. Después de todo, nadie quiere morir joven. La esperanza de vida también se reflejó en los rostros de los demás, y miraron a Yao con alegría. Bien, esposo, dime qué planeas. ¿No confías en nosotros? Dijo Mei Zhen. Todos asintieron. Al ver esto, Yao les contó de inmediato los detalles del plan. Todos, tengo una habilidad que puede reunir temporalmente el poder de la luz de un área. De esta manera, solo el poder oscuro permanecerá en el área, y la concentración será extremadamente alta. Sí, aprovechando esta oportunidad, planeo desempeñar el papel de un oficial de alto rango en el mundo de las sombras, con la esperanza de ahuyentar a las bestias sobrenaturales. Claro que esto es extremadamente arriesgado. Pero claro, todos vamos a arriesgar nuestras vidas, así que mejor intentémoslo. ¿Qué opinas? Todos lo oyeron. Sin dudarlo, asintieron. Después de todo, la hoz que sega vidas está cerca del cuello, así que no hay tiempo para pensar en tantas cosas. Dragón de fuego. Justo cuando Zhang Jian estaba a punto de invocar su armadura, toda la playa se sacudió levemente, acompañada de una visible disminución de la luz. El cielo pareció oscurecerse de repente. Al segundo siguiente, se escuchó un fuerte estruendo. Con Yao en el centro, una fuerza oscura se extendió. Minzi y los demás que estaban cerca fueron derribados por esta fuerza. Incluso Zhang Jian, que estaba frente a él, vio interrumpida su transformación y no pudo evitar retroceder unos pasos mientras intentaba bloquear el flujo de aire. ¿Es esto, poder oscuro? ¿Cómo es posible? Antes, Zhang Jian sin duda habría descartado este nivel de poder oscuro. Pero desde que se unió al reino de las sombras, comprendía claramente los diferentes niveles de poder oscuro. En general, cuanto mayor es la fuerza, más puro es el poder oscuro, suficientemente puro sin rastro de otras impurezas. Pensaba que el poder oscuro del cien pies demonio era lo suficientemente fuerte, pero no esperaba que Yao alcanzara este nivel. Por un momento, Zhang Jian quedó completamente atónito. Al mismo tiempo, tras ver las acciones de Yao, Jin y los demás se quedaron paralizados, sin atreverse a actuar precipitadamente. Principalmente porque no les habían avisado. ¿Y si una de sus acciones exponía a Yao y frustraba el plan? Yao los aplastaría. Pensando en esto, Jin no pudo evitar mirar a Esui a su lado. Oye, Esui, ¿no pasaste por alto algunos detalles que te dio el gran emperador? Por ejemplo, ¿hay una hora para el asedio? ¿Es antes o después de que acampen? ¿O deberíamos esperar a que se vaya el gran emperador? Sinceramente, creo que es un poco raro que nos encontremos con el gran emperador. Esui estaba a punto de decirles a todos que Yao solo había mencionado el asedio, nada más. Pero justo entonces, Yao habló. El protector oscuro no puede verme, ¿verdad? ¿Por qué me pediste que viniera?
Con estas palabras, Ejin y los demás se quedaron atónitos. Aunque no entendían lo que Yao iba a hacer, se acercaron de inmediato, se alinearon y saludaron al unísono. El protector oscuro saluda al gran emperador. Perdónenme por no haber reconocido al gran emperador antes. En ese momento, Ejin y los demás se llenaron de respeto, sin disimulo alguno. Incluyendo las bestias lobo malignas y los gigantescos 100 pies demoníacos, todos saludaron a Yao con respeto. Esta escena dejó atónitos a Minzi y a los que estaban cerca. Dios mío, está realmente sorprendido. Yao. En ese momento, Shang Wanfei le dio una palmadita a Minzi, y ella se cayó enseguida. Por suerte, el guardián oscuro no se dio cuenta. Sin embargo, la sorpresa en los ojos de Minzi casi se hizo realidad. No esperaba que Yao tuviera no solo las habilidades, sino también el coraje. Si se tratara de cualquier otra persona, incluso si tuviera la ilusión de reunir brevemente poder oscuro, probablemente no tendría el coraje de enfrentarse directamente al guardián oscuro. Después de todo, puedes convencerte de no tener miedo, pero ante la muerte, ¿puedes controlar el temblor de tus manos y pies? Al pensarlo, Minzi miró a Yao con otros ojos. Guapo, rico, valiente y con una fuerza extraordinaria, la gente común tendría suerte de tener una o dos de estas cualidades, pero él las tiene todas. ¿Cómo podría casarse un hombre tan brillante? Justo cuando Minzi murmuraba, Shinan habló. Oh, no. Vamos a tener problemas. Zanjian conoce la identidad de Yao al dedillo. Si revela que Yao posee el linaje de los 5 elementos, por no mencionar que sorprenderá a todos en el reino de las sombras. ¿Y si el protector oscuro simplemente actúa? Al oír esto, todos se giraron para mirar a Zanjian. Efectivamente, miraba a Yao con una media sonrisa. En ese momento, hasta un tonto podría adivinar qué haría a continuación. En ese momento crítico, Minzi expresó sus pensamientos. ¿No podemos encontrar la manera de incriminar a Yao como traidor? Así, aunque Zanjian conozca su identidad, no le afectará. Y eso explicaría por qué está con nosotros. Mientras pronunciaba estas palabras, Minzi miró ansiosa a Shang Wanfei, preguntándole si el plan era viable. Pero, para su sorpresa, Shang Wanfei negó con la cabeza. No, has olvidado que Yao se hace pasar por un alto cargo del reino de las sombras. Si demostramos indirectamente que es un traidor, ¿no le demostraríamos al protector oscuro que Yao no es el supuesto alto cargo? Al oír esto, Minzi frunció el ceño. ¡Qué fastidio! Esto no funcionará, y aquello no funcionará. Vamos a ver cómo Zanjian revela la identidad de Yao y lo pone en peligro. ¿Sabes? Al dar un paso al frente, nos protege a todos del peligro. Al ver la expresión irritada de Minzi, Shang Wanfei y los demás miraron inconscientemente a Meizen. Después de todo, Meizen, la esposa, no había dicho ni una palabra, y Minzi estaba tan ansiosa que parecía que iba a enviudar. Esto hizo que todos pensaran mucho. Por suerte, Shinan tomó la iniciativa y dio un paso al frente. No se preocupen. El Dr. Garu dijo que mientras Zanjian invoque su armadura, la mía responderá y aparecerá también. Entonces, la energía de la armadura seguramente romperá este bloqueo. Una vez que Bein Yao y los demás lleguen, quizás tengamos un atisbo de esperanza. Todos lo oyeron. Aunque sabían que la esperanza era escasa, sabían que era su única oportunidad, y, efectivamente, justo mientras Shinan y los demás discutían, Zanjian se acercó a Yao con una media sonrisa. Poseedor del linaje de los 5 elementos, ¿cuánto tiempo sin verte? ¿Qué pasa? ¿Has dejado de ser un invocador de armaduras y te has pasado al reino de la proyección? Por cierto, el poder oscuro que llevas dentro es increíblemente realista. Si no hubiera sabido que poseías el 100% de pureza del linaje de los 5 elementos, me habría engañado. Las palabras de Zanjian hicieron que Minzi y los demás entraran en pánico, pues indicaban claramente que Yao era un invocador de armaduras, no un emperador del reino de las sombras. Esto también significaba que los guardianes oscuros y la bestia sobrenatural de 100 metros de altura, de nivel general, podrían atacar en cualquier momento. Para entonces, Yao se enfrentaría solo al asedio de docenas de bestias sobrenaturales. En esta situación, y más aún con las manos desnudas, incluso si invoca la armadura del emperador, el resultado es difícil de predecir. Por un instante, Minzi sintió que le sudaban las palmas de las manos. Pero a pesar de esto, no tenía intención de escapar, sino que observaba la situación del lado de Yao, en la playa. Zanjian miró al indiferente guardián oscuro, pensando que estos tipos no entendían lo que acababa de decir, y luego lo repitió con sencillez.
Oye, ¿no has oído lo que dije? El tipo que tienes delante no es el emperador del reino de las sombras, solo es un invocador disfrazado de la armadura de luz y sombra. Ni siquiera te das cuenta. Oye, la voz de Zangian resonó en el mar. Se extendió a lo lejos. Pero inesperadamente, ni una sola bestia sobrenatural se movió, como si no hubieran escuchado lo que dijo Zangian. En ese momento, Zangian quedó completamente atónito. ¡Guau! Mientras las olas rompían contra la orilla, Yao caminó lentamente hacia Zangian, y el guardián oscuro frente a él se apartó rápidamente. Al ver esta escena, por muy estúpido que fuera Zangian, se dio cuenta de que algo andaba mal e inmediatamente invocó su armadura. Este libro se publicó por primera vez en Taiwan Novel Network 5E5 y 5A5. 5545, lo que te ofrece una experiencia de lectura sin capítulos con errores ni desorden. Armadura de dragón de fuego, combina. Armadura, combina. Incluso sintió que no era seguro, así que sacó un cristal negro de elemento fuego. Entonces, cuando la energía del cristal se integró en la armadura, el dragón de fuego oscuro cambió. Quedó cubierto de lava e instantáneamente formó una enorme bola de fuego, de la que caían chorros de fuego de vez en cuando. Dondequiera que iba, incluso la arena del suelo se derretía y condensaba, formando bloques de vidrio llenos de impurezas. Sin embargo, esta situación no duró mucho. Pronto, el emperador dragón de la llama oscura emergió de la bola de fuego. La bola de fuego que tenía detrás se derrumbó al instante como un edificio sin soporte. Yao, ya que te niegas a reconocer tu identidad, te dejaré experimentar el poder de tu armadura mejorada. Mientras hablaba, el emperador dragón de la llama oscura se teletransportó junto a Yao, concentrando un inmenso poder en su puño y golpeándolo directamente al corazón. De hecho, desde el momento en que cayó en la oscuridad, todos los que se le oponían estaban condenados. Yao no era la excepción. Si alguna vez fabricaba el cinturón del emperador, Zangian sentía que con su talento, se convertiría en su mayor rival y obstáculo. Por lo tanto, Zangian se contuvo ante Yao. Puño de la llama oscura. Mientras las llamas negras emanaban de su puño, el espacio circundante pareció derretirse, emitiendo tenues ondas distorsionadas. Sin embargo, justo cuando el puñetazo estaba a punto de alcanzar a Yao, este se movió medio metro, esquivando por poco el ataque del emperador dragón de la llama oscura. ¿Cómo es posible? ¿Puedes teletransportarte sin armadura? Entonces no puedo soltarte. En cuanto terminó de hablar, el emperador dragón oscuro no se contuvo y atacó a Yao por un costado. Pero Yao fue más rápido. Levantó la mano ligeramente y le dio una palmada en el hombro. En un instante, se escuchó el sonido de metal chocando. En ese momento, el emperador dragón oscuro sintió como si llevara una montaña sobre sus hombros. Y ni hablar de aguantar, parecía aplastado contra el suelo. ¡Bum! Tras una vibración que resonó por el mar, el emperador dragón oscuro se arrodilló frente a Yao, con las rodillas hundidas en el barro, y no pudo mantenerse en pie durante un buen rato. Cabrón, estás bromeando. ¿Cómo podría alguien romper una armadura mejorada con las manos desnudas? Será la alta tecnología de la armadura, de esa que desconozco. Al pensar en esto, el emperador dragón oscuro se enfureció al instante. Al saltar, el cuchillo llameante apareció directamente en su mano y atacó a Yao. Sin embargo, justo cuando la hoja estaba a punto de tocar el cabello de Yao, el cien pies demoníaco lo atacó con sus garras. Con un fuerte estallido, el emperador dragón oscuro se estrelló contra la arena como una bala de cañón, creando un cráter de más de 10 metros de diámetro. «Zangian, ¿quieres morir?», preguntó. El gran emperador es el señor de la oscuridad. ¿Cómo te atreves a ofenderlo? Mientras hablaba, el cien pies demoníaco batió sus alas, levantando una nube de polvo. Voló frente al emperador dragón oscuro y, antes de que pudiera levantarse, lo pisoteó. En el momento en que hicieron contacto, saltaron chispas del cuerpo del emperador dragón oscuro. Era evidente que la superficie de su armadura estaba bajo una enorme presión. Al ver esto, el emperador dragón oscuro se puso furioso. ¿No tienes cerebro? Yao es un invocador de armaduras con un linaje de los 5 elementos de primer nivel. Es nuestro enemigo. Si no nos encargamos de él ahora, una vez forjado el cinturón del emperador, todos moriremos, incluyéndote a ti. Sin embargo, ante el rugido del emperador dragón oscuro, el cien pies demoníaco lo ignoró y rió a carcajadas. Los guardianes oscuros y los demás también llegaron antes que él. Jajaja, no esperaba que hubiera semejante idiota. Con razón el equipo de armadura no te valora. Zangian, ¿no oíste lo que acabamos de decir?
Ese es el señor de la oscuridad, el emperador de las sombras. ¿De verdad nos pediste que lo hiciéramos? ¿Te golpeó la cabeza con una puerta? Déjame decirte que no solo es nuestro superior inmediato, sino que, en realidad, también es tu superior. ¿Cómo te atreves a ponerle las manos encima a tu superior? Dime, ¿cómo quieres morir? En cuanto salieron estas palabras, el emperador dragón oscuro quedó completamente atónito e incluso olvidó forcejear. Miró a Yao, que estaba de pie no muy lejos, con la mente llena de pensamientos. No entendía por qué las cosas habían resultado así. No importaba si la bestia 100 pies demonio no reconocía a Yao, pero también había guardianes oscuros y muchas otras bestias cerca. Era imposible que todos lo reconocieran mal. En ese momento, el emperador dragón oscuro miró a Yao y sintió que le iba a estallar la cabeza. Sí, en la situación actual, solo cabía una posibilidad. Que Yao fuera realmente el señor de la oscuridad, el emperador de las sombras. No, no, ¿cómo pudo el señor de la oscuridad poseer el linaje de los 5 elementos? Mientras hablaba, el emperador dragón oscuro miró a Yao, quien tenía una expresión tranquila. Sin embargo, pronto se calmó y dejó de rugir. Porque pensó en algo extremadamente aterrador. Sí, esa era la razón por la que Yao poseía el linaje de los 5 elementos. El Dao celestial se transforma en Tai Qi, y el Tai Qi derriba los 5 elementos. Negro, blanco, entiendo, entiendo. En realidad, la oscuridad es la encarnación de las dos caras del Dao celestial, y los 5 elementos son aún más profundos. En este caso, la oscuridad deriva los 5 elementos, no solo el linaje de los 5 elementos, sino el poder supremo de las reglas de los 5 elementos. No me extraña que sea oscuro y posea el linaje de los 5 elementos. Al pensar en esto, el emperador dragón oscuro se quedó completamente atónito. Porque esto significaba que la oscuridad se había infiltrado por completo en el equipo de la armadura, y lo más aterrador era que la alta dirección de la armadura seguía mantenida en la ignorancia. En ese momento, Yao se acercó lentamente. ¿Cómo, lo descubriste? Aunque no eres un invocador cualificado, tu comprensión supera a la de la mayoría. Si no fuera por el plan, podría retenerte aquí. Mientras Yao terminaba de hablar, el emperador dragón oscuro se quedó atónito por un momento, pero luego comenzó a reunir energía, y violentas llamas brotaron de su cuerpo. Explosión del emperador dragón. ¡Bum! En un instante, toda la playa tembló, e incluso se extendieron ondas por la superficie del mar. Al mirar al emperador dragón oscuro, este escapó de las ataduras de la bestia 100 pies demonio con una breve explosión, y se teletransportó directamente a Shang Wanfei. Al mismo tiempo, seguía gritando. Yao es el emperador de las sombras, el señor de la oscuridad. Quiere destruir este mundo, debes concentrar todas tus fuerzas para enfrentarlo. De lo contrario, todos morirán. Al mismo tiempo, Shang Wanfei y los demás respiraron aliviados al escuchar las palabras del emperador dragón oscuro. Esto significaba que Yao no solo no había sido descubierto. De hecho, era tan real que era indistinguible de la realidad. Yao es tan bueno actuando que pudo debutar aquí mismo. Incluso engañó a Zhang Jian. Recuerde la red de novelas de Taiwán 5 y 5. Con razón esas bestias sobrenaturales no tuvieron ninguna duda. ¿A quién le importa si debuta o no? Probablemente la crisis de hoy se pueda superar con seguridad. Sin embargo, antes de que todos pudieran alegrarse ni un segundo, vieron al emperador dragón oscuro corriendo hacia ellos. Al ver esto, Shinan se apresuró a bloquear el paso y eliminó al invocador. Sin embargo, en el momento de actuar, dudó. Si hay dioses en este mundo, por favor, ayúdenme esta vez. Debes invocar la armadura mejorada. Emperador dragón de llama explosiva, combina. Armadura combinada. Con la aparición del emperador dragón de llama explosiva, Shinan no tuvo tiempo de emocionarse. Se teletransportó frente al emperador dragón oscuro y lanzó un puñetazo. Con un estallido, chispas brotaron del pecho del emperador dragón oscuro mientras retrocedía varios pasos sin control. El repentino ataque lo llenó de furia. Sin embargo, tras mirar atrás a los guardianes oscuros que se acercaban y a los demás, el emperador dragón oscuro dudó antes de volver a hablar. Shinan, Yao es el emperador de las sombras. Si no combinamos el poder de la armadura de los 5 elementos y la armadura del emperador, este mundo se acabará. Mientras aún haya un rayo de esperanza, evacúen rápidamente y encuentren a Ziyan. Sin la armadura del emperador, no podrán detenerlo. Sin embargo, ante la ansiedad del emperador dragón oscuro, el emperador dragón de llama explosiva lo ignoró e invocó la espada de llama del emperador dragón.
Al acumularse la energía, parecía que estaba a punto de desatar un golpe fatal. El emperador dragón oscuro quedó atónito ante esta escena. Shinan, ¿no entiendes lo que digo? Yao destruirá este mundo. Su fuerza supera con creces a la de esa bestia sobrenatural de 100 metros de altura. ¿Entiendes lo que esto significa? Sin embargo, para decepción del emperador dragón oscuro, el emperador dragón de la llama explosiva simplemente negó con la cabeza. Zanjian, ¿puedo creer tus palabras? Primero traicionaste la armadura de la luz y la sombra, luego te uniste al reino de las sombras, y ahora lo estás traicionando de nuevo. No creo ni una sola palabra de lo que dices cuando vacilas. Dicho esto, el emperador dragón de la llama explosiva comenzó a invocar su ataque definitivo. Al ver esto, el emperador dragón oscuro se puso nervioso al instante. Shinan, caí en la oscuridad por mi propio bien, pero no pretendo destruir este mundo. Te digo esto porque hay personas y cosas en este mundo que me importan. ¿Entiendes? Sin embargo, dijera lo que dijera el emperador dragón oscuro, el otro bando lo ignoró, concentrándose simplemente en su ataque definitivo. Corte demoníaco sellador del emperador dragón. Al segundo siguiente, una ardiente espada roja atravesó el espacio, su trayectoria apenas visible al impactar al emperador dragón oscuro. ¡Bum! Saltaron chispas y el emperador dragón oscuro salió volando, desvaneciéndose su armadura. Zanjian aterrizó inconsciente en la playa. Con un ligero crujido, el dispositivo de invocación que había caído a su lado se quebró. Desde ese momento, Zanjian quedó completamente inhabilitado para la invocación, y Yao, por otro lado, observaba la escena con gran satisfacción. Esto intensificó la crisis. Con el regreso de Shinan, Shizao también pudo regresar, y Xiangyang apareció a su alcance. Justo cuando reflexionaba sobre esto, Ejin habló. Su Majestad, veo a una mujer voluptuosa allí, deslumbrante. ¿Qué tal si la capturo y la llevo a su habitación? Con estas palabras, Eshui, Emu y los demás lo miraron al instante. En ese momento, comprendieron por qué la fuerza de todos era tan similar, pero solo Ejin era el líder. Después de tanto tiempo, la brecha estaba ahí. Yao, recobrando el sentido, siguió la mirada de Ejin y vio que de quien hablaba era Liu Ruyan. Se rió de inmediato. ¡Qué buenos ojos! Pero no los atrapen, lo haré yo mismo. Yao caminó lentamente hacia Liu Ruyan. Esta vio el oscuro ejército de bestias sobrenaturales y a la bestia de 100 metros de altura volando hacia ella, y su rostro palideció de miedo. Otros no lo sabían, pero ella lo sabía perfectamente. No era Yao interpretando a un actor, era claramente el verdadero emperador de las sombras. Sin embargo, justo cuando Liu Ruyan retrocedió y chocó con Minzi, Minzi le susurró un consuelo. Ruyan, no tengas miedo. Yao solo actúa para estas bestias sobrenaturales, no te hará nada. Tras decir esto, Minzi le dio unas palmaditas a Liu Ruyan. En ese momento, Liu Ruyan escuchó estas palabras y quiso estrangularla hasta la muerte. ¿Qué quería decir con no tener miedo? Ese era el verdadero emperador de las sombras. Un momento después, Yao se paró frente a Liu Ruyan, la miró y habló con indiferencia. Reserva un hotel esta noche y avísame. Tengo algo que preguntarte. Tú, ¿entiendes? Al oír la fría voz de Yao, Liu Ruyan se quedó atónita, pues percibió una amenaza en sus palabras. No dudaba de que si rechazaba la petición de Yao, aprovecharía la oportunidad para que la bestia sobrenatural la atacara. Pero el problema era que reservar un hotel, hasta un idiota sabía lo que pasaría. Por un instante, Liu Ruyan se sintió indecisa. Era hermosa, pero nunca había estado con un hombre, así que sería mentira decir que no se resistía. Justo cuando Liu Ruyan dudaba, Minzi susurró. Date prisa y acepta. Una vez que aceptes, este asunto se acaba. La bestia sobrenatural también puede irse. No puedes negarte a Yao y avergonzarlo aquí. Con estas palabras, el pecho de Liu Ruyan se llenó de ira. Era fácil hablar sin sentir dolor. Quería dejar inconsciente a Minzi y enviarla al hotel. Así que, solo porque prometiste casarte con ella, puedes decir cosas tan sarcásticas, ¿verdad? Sin embargo, en ese momento, Ejin agarró a Liu Ruyan del cuello y la levantó. ¿De verdad te crees tan valiosa y especial? Preguntó. Si no fueras tan bonita, ¿crees que estarías viva hoy? Al sentir la creciente presión en su cuello, Liu Ruyan entró en pánico al instante. Por primera vez en su vida, sintió el miedo a la muerte tan cerca. Inconscientemente, asintió. De acuerdo. De acuerdo. Cuando Liu Ruyan terminó de hablar, Ejin la soltó y se hizo a un lado.
Liu Ruyan, por su parte, cayó al suelo, jadeando, y miró tímidamente a Yao, sin atreverse a guardar rencor. Porque entendía una cosa. Yao realmente se atrevió a matarla, y no tenía miedo. La razón por la que no lo había hecho antes podría haber sido porque lo sentía innecesario. Pero Liu Ruyan había creído ingenuamente que Yao temía revelar su identidad y no actuaría precipitadamente. Ahora parece que estas ideas son simplemente suicidas, en la playa. Yao miró a Liu Ruyan, cuyos dedos temblaban, y no dijo nada. La razón por la que hizo esto, naturalmente, no fue solo para conseguir a Liu Ruyan. Tenía la intención de confirmar aún más su identidad. Taiwan Novel Network 5A5D5X5N5. 5P5. Hasta ahora, Shang Wanfei puede descartarse. Es el tipo de adicta al trabajo que ni siquiera habla de amor. En cuanto a Meizen, Yao no encontró ninguna pista. Lógicamente hablando, Yue Yaohuang duerme a su lado todos los días, ¿cómo pudo ocultarlo tan bien? Luego, son Liu Ruyan y Bailu. Estos dos son los más sospechosos. Primero, Yao no tiene idea. Segundo, su apariencia es muy extraña, o contactaron deliberadamente a Yao. Además, todos son miembros del personal del círculo de armaduras, lo que hace que Yao sospeche. Precisamente por esto, Yao planea verificar la identidad de Liu Ruyan primero, después de un momento. Yao agitó la mano con indiferencia. Los guardianes oscuros y las demás bestias tras él comprendieron al instante y desaparecieron rápidamente. Incluso la playa donde se encontraban pareció iluminarse considerablemente, y la atmósfera inquietante se desvaneció al instante. Minzy y los demás respiraron aliviados al ver esto y, con curiosidad, rodearon a Yao. Yao, eres increíble. De verdad lograste engañarlos. Si no hubiera sabido tu verdadera identidad de antemano, casi habría creído que eras una especie de emperador de las sombras. El rostro de Minzy se iluminó con una sonrisa de admiración. Claramente, veía el comportamiento aventurero de Yao como un acto carismático. Sobre todo cada uno de sus movimientos y aura, que tanto recordaban a un auténtico emperador de las sombras. Ningún presente podría imitar a Yao a ese nivel. Es como fingir ser el presidente de una empresa. Cada palabra y acción te recuerda inconscientemente tu falsedad. Sobre todo cuando sabes que morirás si te descubren, es una bendición poder controlar tus manos, y más aún actuar con sensatez. Y esto fue precisamente lo que atrajo a Minzy. ¿Qué tal, Ruyan? Te dije que estaba bien, pero sigues actuando como si fuera real. La próxima vez, aunque solo sea fingir, no lo dudes tanto. ¿Y si la bestia sobrenatural te mata de verdad? Mientras hablaba, Minzy ayudó a Liu Ruyan a levantarse del suelo y le arregló la ropa. Al ver esto, Liu Ruyan se sumió en la desesperación. A partir de ese momento, casi no habría posibilidad de que la identidad de Yao fuera expuesta. Aunque arriesgara su vida para contárselo a todo el mundo, nadie le creería. Todos pensarían que Yao era insondable y poseía una gran capacidad de adaptación. O quizás se equivocaba. A menos que un día Yao tomara la iniciativa de revelar su identidad, nadie podría desestabilizar su posición en el equipo de la armadura. Con este pensamiento, la mirada de Liu Ruyan se fue apagando poco a poco, pues sabía que la destrucción de la armadura de luz y sombra era inevitable, a diferencia de todos los demás. El rostro de Meizen se ensombreció al escuchar las palabras de Yao. Si no fuera por la presencia de la bestia sobrenatural, habría explotado al instante. Ahora, tras la partida de la superbestia, se acercó a Yao. Que Liu Ruyan reserve un hotel y te avise. ¿Qué piensas hacer? ¿Una fiesta o una charla de trabajo? ¿Qué tal si vamos juntos? En cuanto salieron estas palabras, el ambiente se volvió un poco incómodo. Shang Wanfei lo vio y se apresuró a disuadirlo. Meizen, Yao tuvo que hacer esto para salvarnos. Piénsalo desde otra perspectiva. ¿Y si la superbestia simplemente sacara el tema, Yao se negara y luego la otra parte se enterara? Quizás todos seamos enterrados con él. Además, es solo un espectáculo. No te preocupes demasiado. Solo intenta lidiar con la superbestia. En realidad no irá al hotel. Además, aunque él esté dispuesto, Liu Ruyan no estará dispuesto. ¿Cierto, Ruyan? Shang Wanfei miró a Liu Ruyan. Este asintió con impotencia. Quería negarse, pero ¿cómo iba a hacerlo? Justo cuando Meizen estaba a punto de decir algo, Yao se desplomó en sus brazos, con aspecto desfallecido. Su rostro estaba pálido, e incluso su respiración era entrecortada, como si hubiera sufrido un efecto secundario.
Al ver esto, la ira de Meizen se detuvo de golpe, pues no podía garantizar si Yao actuaba o no. ¿Y si era cierto? Esposo, ¿estás bien? ¿Necesitas que te ayude con algo? ¿Ir al hospital? Debido a la identidad de Yao, Meizen no sabía si los tratamientos convencionales le servirían, así que simplemente preguntó con vacilación. Sin embargo, justo cuando Shinan y los demás se disponían a ir al hospital, Yao negó lentamente con la cabeza. La medicina moderna no puede solucionarlo. ¿Qué te parece, Meizen? Ayúdame a ir un rato a la playa, quizás sea mejor tomar el sol. Después de que terminó de hablar, Meizen, Shinan y los demás ayudaron lentamente a Yao a acercarse, seguidos por Liu Ruyan. Al ver a los engañados, sintió tanta furia que la cabeza le iba a estallar. Por un instante, Liu Ruyan quiso gritarles a Shang Wanfei y a los demás. ¡Qué idiotas! Zhang Jian lo había dicho con tanta claridad, pero nadie lo creyó. Justo cuando Liu Ruyan pensaba esto, se encontró con la mirada de Yao, y el corazón le dio un vuelco. Fue como si le hubiera leído el pensamiento. Tras pensarlo un momento, Liu Ruyan articuló. Estaré allí esta noche. Tras recibir la respuesta, Yao se apoyó débilmente en un pequeño montón de arena. Cerca, un grupo de personas lo miraba con preocupación, mientras tanto, en el cuartel general de la armadura, una silenciosa sala blanca estaba llena de más de una docena de pantallas. Cada pantalla mostraba datos diferentes, monitoreando la situación global de la energía sobrenatural. Justo en ese momento, un apuesto hombre de unos 20 años estaba bebiendo agua cuando de repente sonó una alarma. Bip bip, el sonido penetrante hizo que el corazón del hombre se acelerara. Nunca imaginó que la alarma del cuartel general de la armadura sonaría de verdad. Dejó la taza de inmediato y corrió al panel de control. ¿Qué demonios está pasando? ¿Sabes? La alerta de energía sobrenatural del cuartel general está en un nivel catastrófico. No ha sonado desde su creación. ¿Será que ha aparecido una bestia sobrenatural capaz de destruir el mundo? Mientras hablaba, el hombre abrió rápidamente los datos de la alarma, pero con solo un vistazo, se quedó atónito. Detección de energía sobrenatural. Ha aparecido energía sobrenatural de nivel estelar. Se recomienda activar la defensa completa. Comienza la huida final, dentro de la habitación. Cuando el hombre vio las 3 palabras nivel estelar, se quedó completamente atónito. Saben, la aparición de estas palabras equivale al fin del mundo. Porque la Tierra actual simplemente no puede soportar este nivel de poder. Tras reaccionar, el hombre copió rápidamente los datos a sus gafas inteligentes y salió corriendo de la habitación, sala de comando del cuartel general. El Dr. Gao estaba discutiendo la producción del cinturón del emperador con todos, porque a medida que aumenta la fuerza del reino de las sombras, también debe acelerarse su progreso. Todos, ahora entendemos los principios básicos del cinturón del emperador. Solo necesitamos que Shizao regrese, y entonces podremos completar la producción. Este libro se publicó por primera vez en Taiwan Novel Network Z-P. R. Su poder puede incluso superar al de Ziyan. De repente, se oyó un golpe, y la puerta se abrió de golpe. Inconscientemente, el Dr. Garu pensó que era una bestia mutante atacando. Sin embargo, al ver que era un miembro del departamento de monitoreo, su rostro se puso negro de inmediato. Xiaoli, ¿por qué estás tan nervioso? Y además, no sabes tocar la puerta antes de entrar. Con la reprimenda del Dr. Garu, toda la sala de mando quedó en silencio al instante. Sin embargo, Xiaoli no tuvo tiempo de hablar con él e informó de inmediato de la situación que acababa de monitorear. Doctor, puede regañarme cuando termine. Ha ocurrido algo grave. El instrumento acaba de detectar energía sobrenatural de nivel estelar, e incluso las alarmas de energía sobrenatural que instalamos han sonado. Esto es realmente problemático. En cuanto salieron estas palabras, el Dr. Garu se quedó atónito. Pero reaccionó pronto. ¿Nivel estelar? Nuestro equipo acaba de ser mejorado a este rango de detección, y ha aparecido una bestia sobrenatural. Además, ¿sabes qué significa nivel estelar? Según nuestros estándares de diseño actuales, solo la armadura del emperador puede alcanzar energía de nivel estelar. ¿Pero de verdad me dijiste que apareció energía sobrenatural de nivel estelar? Si el reino de las sombras tuviera tal poder, habrían arrasado el cuartel general de la armadura hace mucho tiempo. ¿Cómo han podido sobrevivir hasta ahora? ¿Qué haces ahí parado? Notifica de inmediato al equipo de operaciones para que lo revise. Infórmanos después de confirmar que es correcto. El Dr. Garu hizo un gesto con la mano e indicó a Xiaoli que se fuera.
Como dijo, si apareció energía sobrenatural de nivel estelar, ¿por qué el otro grupo no los destruyó por completo? No antes, incluso ahora con la armadura del emperador, no estaban completamente seguros de poder suprimir este poder. Sin embargo, para sorpresa del Dr. Garu, Xiao Li proyectó directamente los resultados de los datos anteriores con sus gafas inteligentes. Nivel de energía sobrenatural. Estelar. Ubicación de energía sobrenatural. Bayfront Park. Cantidad de energía sobrenatural. 21 observaciones. Hay energía sobrenatural no identificada, nivel desconocido. Al ver esto, el Dr. Garu se puso de pie. Luego, analizó los datos elemento por elemento, porque Xiao Li trajo datos no solo de un dispositivo, sino de 12. Si un dispositivo podía estar equivocado, entonces si los 12 estaban equivocados, entonces todo el personal del cuartel general de armadura sería despedido. En ese momento, gotas de sudor rezumaban de la frente del Dr. Garu. Una cosa era tener energía psíquica de nivel estelar, pero aún más escandaloso era que hubiera una de nivel desconocido. El Dr. Garu no pensó que esta bestia psíquica de nivel desconocido se debiera a una energía psíquica demasiado baja. De repente, como si hubiera pensado en algo, el Dr. Garu llamó rápidamente a Shang Wanfei. Ve, porque estaba preocupado por escuchar un hecho que no podía aceptar. Shang Wanfei, el cuartel general acaba de detectar la aparición de una superenergía extremadamente fuerte, y según la cantidad, hay al menos más de 20 superbestias. ¿Están bien? Tras decir eso, el Dr. Garu esperó ansiosamente la respuesta. Por suerte, Shang Wanfei no se detuvo demasiado. No pasa nada, pero estaba casi muerto de miedo. No sabía qué estaba pasando. De repente me rodeó un grupo de superbestias. Por suerte, Yao drenó el poder de la luz cerca de la playa a tiempo y luego se hizo pasar por el emperador del reino de las sombras para engañar a esas superbestias. Entonces, Shang Wanfei explicó los detalles de la situación y dedujo que la superenergía extremadamente fuerte que mencionó el Dr. Garu debía ser la superbestia de más de 100 metros de altura. Sin embargo, lo que más sorprendió al Dr. Garu fue que Yao se atreviera a hacerse pasar por un alto funcionario del reino de las sombras y les ocultara la verdad a todas las superbestias. Si Shang Wanfei no le hubiera dicho esto personalmente, habría maldecido. ¿Cómo podría ser posible en realidad una operación tan teóricamente peligrosa? Por cierto, hermano, Yao ha sufrido graves consecuencias por salvarnos. Como jefe del cuartel general de blindados, encuentra la manera de agradecerle. Si no fuera por él, el equipo de blindados habría sido aniquilado. Hermano, ¿me estás escuchando? Al oír de nuevo la voz de Shang Wanfei, el Dr. Garu por fin recobró el sentido. Ah, ya lo entiendo. No dejaré que los esfuerzos de Yao sean en vano. Por cierto, no andes por ahí últimamente para evitar más problemas. Y además, encuentra la manera de recuperar a Shizao de inmediato. Si Beinyao aún tiene alguna objeción, suprímela. Después de todo, no tenemos tiempo para esperar más. La armadura del emperador debe aparecer, dijo el Dr. Garu. La otra persona respondió y colgó el teléfono. Entonces, cuando el Dr. Garu se recostó en su silla, se dio cuenta de que, en tan solo unos minutos, tenía la espalda empapada. De hecho, no es su culpa, porque no importa si Shang Wanfei, Meizen, Shinan, Yao o los demás, todos son las fuerzas más altas del equipo blindado. Si algo les sucede, el equipo blindado estará prácticamente destruido, e incluso podría no recuperarse. Después de un momento, el Dr. Garu, que se había recuperado un poco, se levantó y salió. Voy a cambiarme de ropa, todos tomen un descanso de 15 minutos. Tras pronunciar estas palabras, el Dr. Garu caminó hacia el vestuario sin mirar atrás. Aunque solo estaban a unos minutos, parecía que había caminado un siglo. Sí, estaba pensando en lo que dijo Shang Wanfei. Entiendo que se use poder oscuro puro para fingir ser una figura de alto rango en el mundo de las sombras y engañar a las bestias sobrenaturales, pero ¿es posible que alguien lo haga despojándose del poder de la luz? ¿Sabes? La luz y la oscuridad ya no son solo el poder de esta dimensión. Su nivel dimensional es superior, incluso supera el poder de los 5 elementos. ¿Quién demonios es Yao? Mientras tanto, en la playa, Yao yacía en la arena. Meizen lo cuidaba, mientras Minzy y los demás le llevaban barbacoa y zumo de vez en cuando. La vida era maravillosa, eso era todo. Pero entonces, Yao recordó algo de repente. Los padres de Meizen. Había planeado verlos esa noche, pero su situación actual claramente no lo permitía. Además, tenía que escaparse para encontrar a Liu Ruyan.
Pero después de todo, eran los padres de Meizen, así que no estaría bien que los dejara siempre desamparados. Cariño, ¿por qué no traes a tus padres a la villa? No es bueno evitarlos todo el tiempo. Alguien que no lo supiera pensaría que tengo algo contra ellos. Meizen asintió. Mañana es fin de semana libre. Te cuidaré bien hoy y no iré a ningún lado. Meizen miró a Yao con una media sonrisa, su intención era obvia. Incluso le pidió a Liu Ruyan que se quedara a su lado, atento a cualquier señal de la huida de Yao. Al ver esto, Yao sonrió con impotencia. Al anochecer, en la villa Jinsang. Tras el regreso de ambos, Meizen permaneció junto a Yao, sin separarse ni un instante. Incluso cuando Yao se estaba poniendo la bata, Meizen se quedó a su lado observándolo, lo que hizo que Yao se sintiera un poco impotente. Oye, ¿aún tienes confianza? Te estás pasando de la raya, incluso viéndome cambiarme. Sin embargo, a pesar de las quejas de Yao, Meizen se apoyó tranquilamente en el armario, examinándolo de pies a cabeza, con una leve sonrisa en los labios. No es que nos hayamos visto antes, ¿sigues siendo tímido? Claro, no es que no confíe en ti, es que no confío en Liu Ruyan. Siempre siento que algo anda mal con ella. Hoy se ha comportado de forma muy extraña, como si ocultara algo. La expresión de Meizen se tornó cada vez más seria. Cariño, los demás no creen que el reino de las sombras no tenga ningún interés en la tierra, sino que solo intenta determinar el resultado con la armadura de luz y sombra. En otras palabras, en cuanto sepan tu identidad, harán todo lo posible por eliminarte. Y también está el reino brillante. Aunque no hay noticias ahora mismo, creo que todavía hay poderosos individuos ocultos que no se han revelado. Yao asintió lentamente. Después de todo, a Meizen todavía le importaba. Sin embargo, Meizen tenía razón. No tenía ningún interés en la tierra. Todo lo que decía era simplemente para lidiar con el mismísimo emperador. Un momento después, justo cuando los dos estaban a punto de salir a cenar, el teléfono de Yao sonó de repente. Meizen, rápida como un gato, lo agarró antes de que Yao pudiera siquiera abrirlo. Quédate con tu teléfono hoy. Sin quejas. Meizen guardó el teléfono y, tomando la mano de Yao, bajó las escaleras. ¿Pero quién era Yao? ¿Podría alguien impedirle ir a algún sitio? Levantó la mano ligeramente y golpeó el aire. De repente, ondas se extendieron por el espacio como la superficie de un lago, extendiéndose a lo largo y ancho. Espacio-tiempo, bloqueo. Dim se oyó un nítido golpe metálico. En un instante, el tiempo se congeló en toda la villa, incluso los peces dorados que nadaban en el acuario se detuvieron en un punto. Entonces, Yao se teletransportó fuera de la villa, percibiendo la presencia de la gente en la ciudad. Se fijó en una zona específica y desapareció, Hotel Tianji. La suite suprema. Liu Ruyan apagó las luces de la habitación y se quedó de pie junto al ventanal, contemplando la bulliciosa ciudad estrellada. Se quedó atónita por un momento. De repente, divisó una figura en el reflejo del cristal y gritó instintivamente. ¿Quién? Mientras hablaba, Liu Ruyan se hizo a un lado rápidamente, preparándose para encender las luces. Para su sorpresa, con un estruendo, todas las luces de la habitación explotaron, haciéndola taparse los oídos con miedo. Por suerte, una lamparita seguía encendida. En la penumbra, Liu Ruyan pudo distinguir claramente el rostro de la recién llegada. Era Yao. Tú, estás aquí. Al ver el pánico de Liu Ruyan, Yao dio unos pasos hacia ella. Sí, tenía que poner a prueba a esta mujer. Después de todo, Liu Ruyan y Bailu eran los sospechosos más probables. Al acercarse, Yao levantó la mano y la rodeó con ella el pecho de Liu Ruyan. Liu Ruyan, al notar su intención, rápidamente la agarró de la mano e intentó negociar. Sin embargo, al segundo siguiente, con un silbido, Yao rasgó la ropa de Liu Ruyan y vio vagamente que algo temblaba. Ah. La repentina situación asustó tanto a Liu Ruyan que gritó, y al mismo tiempo retrocedió cubriéndose el pecho. En tan solo unos segundos, se le llenaron los ojos de lágrimas. Porque nunca la habían tratado así desde que era niña. Es más, debido a su estatus, los demás ni siquiera tenían tiempo para complacerla, así que ¿quién se atrevería a ofenderla? Pero Yao era diferente. En este mundo, sin importar quién o qué, nada podía detenerlo. Un momento después, Yao dejó caer la tela con indiferencia y se sentó en el sofá cercano, indicándole a Liu Ruyan que se uniera a él. Sin embargo, Liu Ruyan estaba tan asustada en ese momento que ¿cómo se atrevía a acercarse? Simplemente se acurrucó en un rincón junto a la ventana. Parece que aún no entiendes la situación. ¿Por qué?
¿Necesitas que te muestre algo más profundo? Al oír la fría voz de Yao, Liu Ruyan se desplomó y rompió a llorar. ¿Por qué me humillas así? Si no estás satisfecho conmigo, mátame. ¿Sabes cuánto riesgo corrí para venir aquí? ¿Y si otros se enteran? En ese momento, los ojos de Liu Ruyan se sonrojaron, y las lágrimas corrían por sus mejillas, ya fuera de agravio o de ira. Yao frunció el ceño ligeramente al ver esta escena. Sí, en ese momento, estaba seguro de que Liu Ruyan definitivamente no era Yue Yao. De lo contrario, Yue Yao habría luchado contra él a muerte hacía mucho tiempo. ¿De verdad sería Bai Lu? Mientras hablaba, Yao recordó la escena de su primer encuentro con Bai Lu. En aquel entonces, Bai Lu era solo una estudiante universitaria recién llegada a la sociedad. Si algo tenía de especial, era su sencillez, sin rastro del maquillaje recargado que se suele usar a su edad. Por un instante, Yao se sumió en una profunda reflexión. Pero el problema es, ¿cómo debería Bai Lu probarlo? Tras pronunciar estas palabras, Yao miró inconscientemente a Liu Ruyan, acurrucada en un rincón. Debido a su relación con Meizen, naturalmente no podía venir a probar a Liu Ruyan de esta manera. Y lo más importante, Bai Lu es la más desconfiada, y no puede pasar de largo. Es difícil. Justo cuando Yao pensaba, Bing'er apareció de repente en la habitación. Originalmente, había venido a informar de algo importante, pero de repente vio a Liu Ruyan acurrucada en un rincón, llorando. ¿Cómo no podía entender lo que había pasado? No vi nada. Tras decir eso, Bing'er estaba a punto de darse la vuelta e irse. Bing'er, regresa. Si tienes algo que decir, dilo. Terminó Yao. El rostro de Bing'er se llenó de una expresión compleja. No tenía ni idea de que ambos hubieran progresado tan rápido. De haberlo sabido, habría regresado al día siguiente. Sin embargo, Bing'er no era una persona común. Reprimió sus emociones y explicó su propósito. Emperador, Shizao ha regresado al equipo de armaduras. Ahora, todas las armaduras de los 5 elementos están en sus lugares. Deberíamos, Bing'er miró a Liu Ruyan mientras hablaba. Yao lo entendió al instante. De acuerdo, hablaremos por el camino. Entonces, Yao y Bing'er desaparecieron, dejando solo a Liu Ruyan, quien sollozaba en silencio. Pasaron 5 minutos antes de que Liu Ruyan finalmente se levantara. Miró su ropa rasgada y, conteniendo las lágrimas, se la alisó. Yao, me humillaste muchísimo hoy. Haré que tú y todo el reino de las sombras paguen el precio. Al mismo tiempo, en el dominio negro, en el instante en que apareció el emperador de las sombras, las bestias sobrenaturales, antes ruidosas, se calmaron de repente y formaron una fila rápidamente. Incluso el gigantesco demonio 100 pies se encogió rápidamente y voló hacia un pilar cercano. No era momento para la arrogancia. Todos, les pedí que vinieran hoy para anunciar algo. Justo ahora, Shizao ha regresado, aunque es mucho más tarde de lo esperado. Pero no importa. Aún quedan más de 4 meses de año, así que lo lograremos. Porque ahora solo tenemos que lidiar con el equipo de armadura 1. Luego, con el equipo 2, la armadura del emperador de Xiangyan aparecerá inevitablemente. Para entonces, el poder del emperador disminuirá drásticamente y podremos declarar la victoria con antelación. Al oír esto, las demás bestias sobrenaturales se emocionaron muchísimo. Después de todo, habían luchado durante decenas de miles de años solo para derrotar al emperador y anexionarse el universo brillante. Por fin había llegado ese día. Emperador, ¿qué esperamos? Salgamos todos en masa. Una simple armadura de los 5 elementos, con un solo golpe de cada uno, puede convertirlos en chatarra. Sí, emperador, actúa. No podemos esperar. Mientras la multitud comenzaba a hablar, el emperador de las sombras levantó ligeramente la mano, pidiendo silencio. Todos, escúchenme. Aún no es momento de una batalla decisiva. No podemos movilizarnos en masa y exponer nuestra situación prematuramente. Además, eliminar al equipo blindado 1 no será fácil. El emperador definitivamente enviará a alguien para detenernos. Como sabe que la derrota del equipo 1 es prácticamente equivalente a la suya, definitivamente interferirá en nuestro próximo movimiento e intentará evitar que el equipo 2 aparezca. Sin embargo, seguiremos adelante según el plan original. Bing'er atraerá a Bein Yao, mientras que Jin y los demás instalarán un campo magnético oscuro para intentar destruir la armadura de los 5 elementos. Cuando el emperador de las sombras terminó de hablar, los guardianes oscuros asintieron. Sin embargo, tras una breve vacilación, Ejin finalmente habló. Emperador,
Si el emperador envía fuerzas para detenernos, con nosotros 5, será difícil derrotar a la armadura de los 5 elementos mientras retenemos refuerzos. ¿Puedes enviarnos más hombres? Ante esto, los otros 4 guardianes oscuros asintieron. De hecho, si el propio emperador estuviera decidido a intervenir, el poder de los guardianes oscuros por sí solo no sería suficiente. Justo cuando el 100 pies demonio estaba a punto de ofrecerse voluntario para unirse a la misión, se escuchó un ligero temblor en el dominio negro. Al segundo siguiente, un agujero negro apareció repentinamente de la nada no muy lejos. Rodeado de una luz roja, atravesaba constantemente el espacio circundante, una visión aterradora que recordaba al fin del mundo. Pero pronto, el agujero negro se encogió gradualmente, formando una figura humana que voló hacia ellos. Al ver esto, Ejin se quedó atónito. ¿Este es el emperador Gixu? Mientras Gixu se acercaba, una armadura con un dragón negro como cuerpo principal apareció ante ellos. A diferencia de los oscuros atributos del emperador de las sombras, la armadura de Gixu estaba adornada con líneas rojas oscuras. Desde la distancia, parecía una armadura de dragón negro con un inmenso poder destructivo. En ese momento, Ejin y los demás, tras reaccionar, saludaron apresuradamente, incluso el 100 pies demonio inclinó la cabeza. El ejército de las bestias de poder, el guardián oscuro, el 100 pies demonio, saludos al emperador Gixu. Una poderosa voz resonó por todo el dominio negro mientras Gixu sobrevolaba. Sin embargo, Gixu no mostró emoción alguna, hablando con calma. El emperador está aquí, y nadie más puede proclamarse emperador. De ahora en adelante, llámame Gixu. Con estas palabras, Gixu se teletransportó directamente ante el emperador de las sombras e inclinó la cabeza solemnemente. Saludos al emperador desde el universo oscuro Gixu. En ese momento. Ya fueran bestias sobrenaturales comunes o los guardianes oscuros, todos recordaban la escena del universo oscuro de entonces. En aquel entonces, el emperador silencioso y otros 2 generales estaban presentes, y la escena era mucho más impactante que la de hoy. ¿Quién sabe cuándo se revivirá esa escena? Un momento después, justo cuando todos reflexionaban, el emperador de las sombras habló. Ejin, Gixu será tu refuerzo. ¿Es suficiente? Ante sus palabras, Ejin asintió de inmediato. Sí, por supuesto. Con el señor Gixu aquí, no le temo ni al sol ni a la luna. Incluso si viene el mismísimo emperador, puedo luchar contra él. Ejin no pudo ocultar su emoción al hablar. En realidad, sus palabras no pretendían ser un cumplido. Después de todo, Gixu en aquel entonces era increíblemente poderoso. Además del emperador de las sombras y el propio emperador, ni siquiera el sol ni la luna del universo de la luz podrían derrotarlo. Además, la fuerza del emperador se ha debilitado. Aunque Gixu aún no sea rival, una pelea no sería un problema. Por lo tanto, la acción de Gixu equivalía a proteger la vida de Ejin y los demás. ¿Cómo no emocionarse? Al ver la alegría del protector oscuro, el emperador de las sombras asintió. Antes de irse, dio algunas instrucciones más. Binger, recuerden los 5 que la clave a esta misión es derrotar por completo a la armadura de los 5 elementos y usar el campo magnético oscuro para privarlos temporalmente de su capacidad de invocación. Durante este periodo, pase lo que pase, su misión es la armadura de los 5 elementos. En cuanto a otras situaciones, otros se encargarán, ¿entienden? Al escuchar las solemnes palabras del emperador de las sombras, el protector oscuro accedió de inmediato. Además, el 100 pies demonio irá con Gixu. Pero hay una cosa a la que deben prestar atención. No deben exponerse de antemano. Si nadie en el universo brillante los detiene, pueden quedarse a un lado. En cuanto terminó de hablar, Gixu y los otros 2 accedieron apresuradamente. Gixu lo entiende. El 100 pies demonio lo entiende. Con una oleada de fluctuaciones espaciales, el emperador de las sombras desapareció en el acto, y un grupo de bestias sobrenaturales lo saludó. Adiós, gran emperador. En otro lugar, cuando Yao regresó a la villa Jinsan, el tiempo seguía congelado. Se acercó a Meizen y chasqueó los dedos. De repente, todo volvió a la normalidad. Cariño, hoy no vamos a comer fuera. Pedí comida para llevar al volver. Pronto llegará. Por cierto, ¿qué quieres beber? Yo te la traigo. Al ver la atención de Meizen, Yao le dijo que pidiera lo que quisiera. Sin embargo, Meizen no dio una respuesta superficial. En cambio, fue al armario de vinos y seleccionó cuidadosamente. Mientras tanto, en el universo brillante, acompañado por el rugido de un dragón azul apareció en el salón imperial e hizo una leve reverencia hacia el trono. Emperador, la armadura del mastín de las nieves se ha reincorporado.
Creo que el emperador de las sombras está a punto de actuar. ¿Deberíamos enviar a 3 ancianos para apoyar? Dijo Dragón Azul. Una figura dorada se levantó lentamente y caminó desde el trono hasta el centro del salón, rodeada por el poder de las reglas. Era nada menos que el mismísimo emperador. Los 3 ancianos no pueden detenerlo. La derrota de un equipo es el destino, pero no esperaba que el mastín de las nieves regresara tan pronto. ¿Será que el loco sombra hizo algo para adelantar la línea temporal? El emperador miró al cielo infinito, donde innumerables líneas causales se extendían a través de él. Pronto, una delgada línea azul captó su atención. Se trataba de la armadura del mastín de las nieves. Cuando el emperador vio la descripción de la muerte del rey Kai, lo entendió todo. Ya veo, Ryui y las otras 3 armaduras, vengan aquí. Tengo algo que decirles. En cuanto el emperador terminó de hablar, en 2 segundos, 4 armaduras aparecieron en el salón imperial. Eran nada menos que Ryui y sus compañeros. Su majestad, de sus órdenes. Justo cuando el emperador estaba a punto de seguir su plan original, se quedó paralizado. Yue Yao, ¿cómo pude olvidarla? Ante este pensamiento, el emperador se vio obligado a reconsiderar su plan. Ryui, Qinglong y los otros 4. Después de ir a la Tierra, encuentren la manera de evitar al emperador de las sombras y luego contacten al invocador de la armadura de los 5 elementos. Si no ocurre nada inesperado, el guardián oscuro encontrará la manera de atraer a la armadura de los 5 elementos a una trampa. Entonces, ustedes caerán en la trampa en lugar de los 5 y completarán el contraataque. Por supuesto, durante este periodo, el emperador de las sombras estará en guardia. Incluso podría actuar. Pero no interferiré. En cuanto salieron estas palabras, no solo Ryui, sino también Qinglong y los demás se quedaron atónitos. El oponente era el emperador de las sombras. Si el emperador no actuaba, ¿no se rendirían si fueran? Justo cuando Ryui estaba a punto de preguntar más detalles, el emperador habló primero. Sé que están confundidos. Esta decisión no la tomé porque me preocupara no poder derrotar al emperador de las sombras. Es por Yue Yao. Todos saben lo importante que es. Pero el problema es que aún no sabemos dónde está, y mucho menos si ha activado alguna variable. Así que mi plan es usar tu crisis de vida o muerte para atraer a Yue Yao. Somos compañeros. Aunque le tenga rencor al universo brillante, no dejará que pierdan la vida. Al oír la voz del emperador, Ryui, Qinglong y los demás estaban de mal humor, porque aquello no era un plan en absoluto. Era claramente una apuesta por la bondad de Yue Yao. Por un momento, Ryui quiso quejarse en ese mismo instante. Aunque el emperador era el gobernante del universo brillante, no podía tomar semejante decisión. ¿Y si Yue Yao sellaba sus recuerdos? ¿No habrían muerto en vano? Pensando en ello, Ryui se ajustó un poco y volvió a hablar. Emperador, ¿no te parece un poco desacertado este plan? ¿Y si Yue Yao no sabe nada de la situación? O quizá esté enfadada con nosotros y nos convirtamos en carne de cañón. Ryui terminó de hablar. Ya estaba preparado para una reprimenda. Pero el emperador no lo culpó. No se preocupen, cuando digo no interferir, me refiero a la máxima no intervención, no a enviarlos a la muerte. Al borde de la muerte, los salvaré. Pero también espero que entiendan que si actúo demasiado pronto y Yue Yao lo descubre, lo más probable es que no vuelva a aparecer. Entonces no solo perderemos a nuestro equipo, sino que también perderemos una oportunidad perfecta para encontrar a Yue Yao. ¿Entienden lo que digo? Al oír esto, Ryui pareció comprender. El emperador había renunciado por completo a ganar tiempo y estaba decidido a depositar todas sus esperanzas en Yue Yao. Después de todo, desde el principio, el objetivo del emperador había sido poner fin a la guerra de la luz y la sombra. Si no, ¿por qué correría un riesgo tan grande? Emperador, entiendo lo que quiere decir. Haré todo lo posible por encontrar a Yue Yao y convencerla de que nos ayude. Cuando Ryui terminó de hablar, el emperador asintió y abrió un portal a la tierra. Al ver esto, Ryui y los demás entraron sin dudarlo. Cuando el portal desapareció por completo, el propio emperador habló lentamente. Como dice el dicho, vive hacia la muerte. Renuncio a mi propio poder, aprovecho los cambios del cielo y espero abrir un camino a la trascendencia. Ahora que el callejón sin salida ha tomado forma, el camino a la vida, ¿puedes abrirlo si te invito? Mirando el lugar donde desapareció el portal, el propio emperador se tornó inusualmente solemne, al otro lado. En la cima de la montaña Kunlun, en la tierra. Un portal apareció repentinamente en la montaña nevada, y 5 figuras emergieron de él.
Cada una vestía armadura, y su aura de energía era aterradoramente alta. Incluso la nieve que cubría el suelo donde se encontraban se derretía a un ritmo visible. En ese momento, Qinglong habló primero. Señor Ryui, aunque siento que algunas cosas no son apropiadas para decir, realmente no puedo contenerme. El plan del emperador, ¿no es simplemente usarnos como carne de cañón? No hablemos de si podemos encontrar a Yue Yaowan. Incluso si lo encontramos, ¿por qué nos ayudaría Yue Yaowan? Además, hay un problema fatal aquí. Dejando de lado la muerte del maestro de Yue Yaowan y el hecho de que no le dijimos a tiempo sobre el emperador de las sombras. En cuanto al asunto de las variables del cielo, ¿no es Yue Yaowan un sacrificio completo? Claro, eso puede ser un poco fuerte, digámoslo con más tacto. Llamémosla un objeto útil. Hasta ahora, supongo que Yue Yaowan probablemente desconoce que es la portadora de las variables. En otras palabras, Yue Yaowan podría no saber que la están utilizando. Una vez que este asunto se filtre, dicho esto, las palabras de Qinglong se detuvieron bruscamente. Sin embargo, aunque no continuara, ¿cómo podrían los que lo rodeaban no entender? En la cima de la montaña nevada, Ryui escuchó las palabras de Qinglong y se sumió en una profunda reflexión. En realidad, desde el principio, él y el propio emperador habían comprendido claramente la esencia del asunto. Pero nadie lo había analizado en detalle. ¿Por qué? Porque este asunto era extremadamente costoso, incluso implicaba sacrificios, lo que lo hacía inapropiado para ser discutido. Tomemos a Yue Yaowan como ejemplo. ¿Qué pasaría si el emperador simplemente le hubiera dicho: deja que tu maestro muera? ¿Vamos a apoderarnos de los secretos celestiales y usarlos para derrotar al emperador de las sombras? Al mismo tiempo, como Yue Yaowan, la portadora de variables, también debes hacer algunos sacrificios. ¿Cuál sería el resultado? Yue Yaowan tendría que detonar el universo brillante. Pensando en esto, Baiu, una de las 4 grandes armaduras, estalló en maldiciones. Mierda. ¿Cómo ha podido pasar esto? Como guerreros del universo brillante, ¿por qué recurrimos a tácticas tan vergonzosas? ¿Qué diferencia hay entre ellos y esos bastardos del universo oscuro? Los demás negaron con la cabeza y suspiraron, convencidos de que el plan del emperador no era del todo acertado. Sin embargo, tras un momento de silencio, Ryui por fin habló. El bien y el mal no son tan claros. Además, la luz y la oscuridad son 2 caras de la misma moneda, que se restringen mutuamente. Suponiendo que el poder de ambos bandos esté equilibrado, ¿cómo puede la luz apoderarse del destino divino sin pagar el precio correspondiente? Entonces, para acabar por completo con la guerra de la luz y la sombra, un bando debe pagar el precio y buscar un poder más allá del Dao celestial. En cuanto al sacrificio de Yue Yaowan, supongo que el emperador pretende usar un poder más allá del Dao celestial para redimirla después de que termine la guerra de la luz y la sombra. Por supuesto, eso supone que ganemos. Si perdemos, el universo de la luz dejará de existir. Así que, todos, dejen de discutir y pónganse a trabajar. ¿Y si un equipo es aniquilado antes de que siquiera hagamos un movimiento? Sería un desastre. Ryui proyectó un mapa, confirmó la ubicación de la base de armaduras y se preparó para guiar a todos allí. Sin embargo, antes de partir, Qinglong hizo una pregunta. Señor Ryui, ¿qué hay de la emperadora Yue Yao? ¿Sigue ocultándole esto? Al fin y al cabo, todos estamos del mismo bando, así que hacer esto, hay que decir que Qinglong, como líder de las 4 armaduras, aún tiene ciertos principios. Ryui no lo reprendió, sino que ofreció una breve explicación. Manténgalo en secreto, si no, con el temperamento de Yue Yao, sin duda ayudará al universo oscuro a luchar contra nosotros. La verdad es que ya estoy bastante preocupado por esa bola de carbón negro en Nixu, no quiero meterme con otro emperador. No importa, no hablemos más. Vámonos. Pong y Qilin, mientras Ryui invocaba al Pongbi de luz y sombra, Qinglong y los demás también invocaron sus propios vehículos voladores. Un destello de luz apareció y desaparecieron en el cielo. Al día siguiente, Iao acababa de despertar cuando notó varias energías inusuales apareciendo en la ciudad. Estas energías eran mucho más altas que las de las armaduras de los 5 elementos. Además, el líder había alcanzado el nivel emperador. Si no ocurría nada inesperado, sin duda provenía del universo brillante. ¿Nivel emperador, será Yue Yao? Espera, esta energía me resulta familiar. Oh, es el tipo que me regañó la última vez. Es tan atrevido, incluso se presenta en su verdadera forma. Justo cuando Yao estaba a punto de encargarse de Ryui, Meizen lo abrazó del cuello de repente.
Cariño, deja de discutir y duerme un poco. Tengo mucho que hacer esta tarde, no puedo descansar. Al ver a Meizen quedarse dormido poco a poco, Yao dudó un momento antes de desistir. Sin embargo, en ese momento, sintió repentinamente que varias energías extrañas aparecían fuera de la villa, proyectándose al instante al balcón. M5, Bingier y los demás voltearon de inmediato. Emperador, lamentamos interrumpir su descanso. Pero es urgente, así que venimos lo antes posible. Dijo N5, e inmediatamente apareció en el aire un modelo 3D de la ciudad, con 5 puntos rojos moviéndose rápidamente en su interior. Entonces, N5 explicó brevemente. Emperador, esos tipos del universo brillante han aparecido. Parecen intentar impedir que nos enfrentemos al equipo 1. ¿Quieres que guíe a mis hombres para interceptarlos ahora? Escuchó Yao. Tras pensarlo un momento, negó lentamente con la cabeza. Este es un momento crucial en la guerra de la luz y la sombra. Si los interceptamos, el emperador seguramente intervendrá para detenernos. Es inútil. Pero como están aquí para ayudar al equipo 1, perfecto. Podemos usar las mismas tácticas que usamos para enfrentar al equipo 1. Recuerden aumentar la intensidad. Cuando terminemos, pueden ejecutar el plan original lentamente. En cuanto al emperador, lo detendré. Con eso, el número 5 y los demás asintieron levemente. Justo cuando Yao estaba a punto de regresar a su habitación, Bingier dudó antes de hablar. Emperador, espere un momento. Un punto de coordenadas que establecimos previamente en el universo ha sido destruido. Me preocupa que sea una conspiración del universo brillante. Cuando Bingier terminó de hablar, Yao hizo una pausa. ¿Punto de coordenadas? Mirando a Yao un poco desconcertado, Bingier se apresuró a explicar. Bueno, ¿no pensamos inicialmente que estabas sellado? Para permitir que los guerreros descendieran a la tercera dimensión en masa, unificamos el punto de coordenadas para facilitar la reunión. Sin embargo, ese punto de coordenadas no se ha usado desde que se usó una vez hace 5000 años. Pero ayer mismo descubrí que estaba destruido. Me preocupa que esto sea señal de un despliegue a gran escala del universo brillante, y Ao frunció el ceño ligeramente. Al ver esto, número 5 sugirió que fuera a investigar, pero Yao lo detuvo y le exigió detalles a Bingier. ¿Cuál es el nivel de civilización del destructor? ¿A qué dimensión pertenece? Bingier expresó sus pensamientos. Según la información que tenemos hasta ahora, todavía usan unidades de distancia como años luz. Claramente, todavía están en la tercera dimensión, lejos de alcanzar el nivel de un salto mental. Sin embargo, algunos fragmentos de información revelan que poseen las leyes del espacio-tiempo. Presumiblemente, han llegado al límite de la cuarta dimensión. Al oír esto, Yao rió de repente. Bingier, no pudiste haber devorado la consciencia de agua malvada, ¿verdad? ¿Cómo es posible que carezcan del juicio más básico? ¿Cómo es posible que ni siquiera comprendan las leyes del espacio-tiempo, e incluso necesiten formular leyes correspondientes para imponer su cumplimiento? ¿Qué tan alto crees que es su nivel? En otras palabras, es como si la gente de la ciudad buscara comida natural y ecológica. Su civilización incluso ha establecido reglas para evitar el robo de alimentos producidos industrialmente. ¿Por qué deberíamos preocuparnos por alguien así? Después de acabar con el emperador, lo destruiremos al volver. Por cierto, ¿cómo se llama su líder? Cuando Yao terminó de hablar, Bingier respondió rápidamente. Travieso, ¿qué era? Al ver a Bingier fruncir el ceño y pensar, Yao hizo un gesto con la mano con indiferencia, indicando que no importaba, y luego desapareció por el balcón, por la mañana. Feliz casa de dumplings. Busca Tucán en Google. Para celebrar el regreso del invocador de armadura, todos se reunieron en una pequeña reunión, incluidos Shinan y Shizao. En la mesa, Shizao se mostró muy tranquilo. No se vio afectado por los malentendidos del pasado. En cambio, habló y rió con todos. Shinan, ahora eres el mejor luchador entre los invocadores. Como dice el dicho, quien es capaz debería esforzarse más. La próxima vez, por favor, ayúdanos a compartir algunas bestias mutantes más. Después, Shizao tomó la copa y la brindó con Shinan. Shinan, por otro lado, negó con la cabeza con indiferencia y miró a Yao, que estaba sentado con Xiangyang no muy lejos. En cuanto a poder de combate, ¿quién puede compararse con él? Quizás no lo sepas, cuando Bein Yao mejoró su armadura a la fuerza, la abofeteó y se desintegró. No me imagino lo poderoso que será después de invocarlo si se fabrica el cinturón del emperador.
Shinan tomó un sorbo de jugo mientras hablaba. Al oír esto, Shizao miró con cierta sorpresa a Iao, quien estaba sentado junto al macizo de flores, al otro lado, en un banco junto al macizo. Desde que llegaron al restaurante de dumplings, Iao había estado sentado con Xiangyan. Junto a él estaba Ziyan, que practicaba Taiki. Ziyan hizo una pausa para explicar cada movimiento. Xiangyan, este movimiento se llama dragón verde emergiendo del agua. Se trata de impulso. Como dice el dicho, el poder llega antes que la fuerza, eso es exactamente lo que significa. Minzy dijo antes que estás particularmente obsesionado con este estilo, así que te lo estoy demostrando con este calor. Debes estudiar mucho. Dicho esto, Ziyan continuó demostrando los movimientos en el orden correcto. Xiangyan, sin embargo, frunció el ceño, claramente desaprobando el taiki de Ziyan. Al ver esto, Iao no pudo evitar preguntar. ¿Qué pasa, Xiangyan? ¿Por qué frunces el ceño? ¿Lo está haciendo mal? Ziyan hizo una pausa y se giró para mirar a Xiangyan en el banco, dispuesto a escuchar su opinión. Pero inesperadamente, Xiangyan asintió. Su boxeo es muy bonito, pero no me gusta. Como bocadillos con un empaque elegante, lo que hay dentro es realmente desagradable. Cuando Xiangyan terminó de hablar, Ziyan solo pudo toser para disimular su vergüenza. Aunque quería refutar, el otro era un simple profano que no sabía Taiki. No, era el niño de afuera. ¿Qué podía hacer? Minzy, que pasaba con los ingredientes, escuchó la conversación entre ambos y corrió a ayudar. Xiangyan, el hermano Ziyan ganó el campeonato de Taiki en el grupo juvenil. No lo subestimes. Además, el hermano Ziyan es el invocador de la armadura del emperador y un héroe que protege el mundo. Mocoso, no puede ser tan grosero, entiéndelo. Minzy se acuclilló junto al banco y le enseñó pacientemente a Xiangyan. Al fin y al cabo, todos aquí son miembros del círculo de armaduras, y no quiere que Xiangyan tenga conflictos con ellos. Por suerte, Xiangyan no dijo nada al oír estas palabras, simplemente se apoyó perezosamente en la silla. Obviamente, las habilidades de boxeo demostradas por Ziyan no despertaron su interés. Por el contrario, Iao, tras la marcha de Minzy, realizó un movimiento de inicio con naturalidad, y una poderosa energía llenó todo el espacio. Incluso las flores y plantas temblaban. Al ver esta escena, Xiangyan se puso de pie al instante. Su expresión era solemne, mirando fijamente la mano que Iao acababa de mover, como si quisiera encontrar alguna pista. Pero pasó medio minuto, seguía sin tener ni idea, y simplemente habló en voz baja. Eres muy fuerte. En cuanto salieron estas palabras, Iao sonrió con indiferencia y se fue. Por otro lado, Ziyan, al ver a los dos desconcertados y a Xiangyan, que expresaba su aprobación por Iao, se enfadó de inmediato. Xiangyan, estás siendo un poco parcial. He demostrado mi habilidad en el boxeo durante siglos, y Iao acaba de levantar la mano, y dices que es fuerte. No podemos ser tan parciales. Ziyan se agachó ante Xiangyan, mirándolo con seriedad, esperando que cambiara de opinión. Sin embargo, Xiangyan negó con la cabeza con impotencia. Estás tan atrás. Ni siquiera te das cuenta de lo poderoso que es. Dicho esto, Xiangyan se dirigió a la mesa del comedor. Ziyan, al darse cuenta de lo que estaba sucediendo, intentó agarrarlo y preguntarle por qué, pero Xiangyan, como si lo anticipara, ya había huido. Qué frustrante. Después de todo este lío, ¿me estás diciendo que la diferencia es enorme? Eso está bastante bien. Justo entonces, la tía Ui salió de la cocina con albóndigas y llamó a todos. Ya están aquí las albóndigas de camarones, vengan todos a comer. Dongsan, Kunzon y la pareja me dicen, no sean tan reservados, vengan a sentarse. Mientras la tía Ui hablaba, Minzy también llamó apresuradamente al equipo blindado. Por un momento, todos se sentaron en el patio, disfrutando de la comida en un ambiente familiar. Resentimientos y conflictos del pasado se desvanecieron en ese instante. Meizen, Iao, como gerente del equipo de blindados, no tienen nada que decir. Shinan terminó de hablar, tomó un jugo y se lo sirvió a los dos. Al oír esto, los demás también lo miraron, especialmente Shizao, quien sentía mucha curiosidad por este misterioso personaje, Iao. Sin embargo, Iao no tenía ningún interés en presumir. Como sermonear a Gixu y al guardián oscuro ya era bastante molesto, era raro tener un momento de tranquilidad. Nada que decir, todos, coman hasta saciarse. Hoy invito yo. En cuanto pronunciaron estas palabras, todos se emocionaron de inmediato. Incluso la tía Ui sonrió.
La riqueza de Yao simplemente estaba subvirtiendo sus expectativas. Porque siempre se podía encontrar su tienda en la calle. Todos incluso se preguntaron si la ciudad cambiaría de nombre, un momento después. Justo cuando todos disfrutaban de su comida, Kunzon habló de repente. Oigan, ¿dónde está Bei Miao? ¿Se habrá perdido? En cuanto salieron estas palabras, todos quedaron atónitos. Ay, Bei Miao aún no ha llegado, dije que faltaba algo. ¿Quién tiene el número de Bei Miao? Llámenlo rápido y vean dónde está. Ya lo tengo, llamaré. Después de que Shin-An terminó de hablar, marcó el número de Bei Miao, pero inesperadamente, nadie contestó. Después, Shin-An llamó varias veces seguidas, pero no hubo respuesta, lo que lo preocupó. En ese momento sonó el teléfono de Mei Zhen. Llamada entrante. Shang Wanfei lo vio y Mei Zhen respondió rápidamente. Mei Zhen, Bei Miao ha caído en la trampa del guardián oscuro. La situación es crítica. Que Shin-An y los demás salgan a rescatarlo. He enviado la ubicación a todos. Al recibir la notificación, Shin-An y los demás invocaron de inmediato a su pony de luz y sombra. Sin embargo, al ver a Yao sin armadura, se quedaron un poco atónitos, incluso arrepentidos. Todos sabían que si Yao poseía el cinturón del emperador, su poder alcanzaría un nivel aterrador. Yao, vamos primero. Taiwan Novel Network 55H5. Me preocupa que el reino de las sombras tenga un plan B, así que estate atento. Yao asintió lentamente al oír esto. De hecho, esto era justo lo que necesitaba. Si se quedaba con Shin-An y los demás, sería un inconveniente actuar. Por suerte, esta oportunidad se presentó, un momento después. En el muelle costero, Yao se teletransportó a un enorme barco, ocultando su presencia. Ya había avistado a Ryu y a los demás no muy lejos. En cuanto a la costa, era Bei Miao, atraído hasta allí por Binger. Se había transformado en la armadura de rinoceronte negro y estaba atrapado dentro de un escudo magnético por el guardián oscuro. La poderosa fuerza magnética consumía lentamente la energía de la armadura. Parecía que la armadura del rinoceronte negro pronto se desintegraría. Sin embargo, justo en ese momento, llegaron el emperador dragón de la llama explosiva, Águila del Viento y los demás. Bei Miao. Bei Miao, al ver al rinoceronte negro en peligro inminente, el emperador dragón de la llama explosiva se abalanzó sobre él sin decir palabra. Sin embargo, justo cuando hizo contacto con el escudo magnético, se oyó un estallido. Chispas explotaron en su pecho, y retrocedió muchos pasos antes de detenerse. Claramente, el emperador dragón de la llama explosiva desconocía que Gixu había reforzado deliberadamente el escudo magnético muchas veces para enfrentarse a la gente del universo brillante. Sin embargo, justo cuando estaba al borde de la desesperación, una voz resonó en su mente. Shin-An, guía a los demás hacia el escudo magnético. Ahora usaré transferencia de energía para expulsarlos a los 5. Al oír esto, el emperador dragón de la llama explosiva se quedó paralizado. Miró a su alrededor, también al guardián oscuro. Las palabras de este extraño ser eran muy engañosas. ¿Y si es del reino de las sombras y usa métodos especiales para tenderles una trampa? Pensando en esto, el rey dragón de la llama explosiva habló apresuradamente. ¿Quién eres y por qué debería creerte? Además, ¿y si eres del reino de las sombras? Podríamos ser aniquilados. Mientras la voz se apagaba, una voz cercana volvió a sonar. Shin-An, soy del reino brillante. En cuanto a lo demás, no tengo tiempo para explicártelo. Solo puedo decirte que el objetivo del reino de las sombras esta vez son ustedes 5. Si no hacen lo que les digo, será demasiado tarde. Al oír esto, el rey dragón de la llama explosiva dudó. Sí, dudaba de la identidad del otro, pero al mismo tiempo, no tenía forma de rescatar a Bei Miao. Por un instante, toda la persona se quedó atónita. Al otro lado, en la parte superior del contenedor, 5 personas, incluyendo a Rui, se escondieron y permanecieron allí. En ese momento, mirando al rey dragón de la llama explosiva, que aún dudaba, Qinglong habló de inmediato. Señor Rui, inicie la transferencia de inmediato. Quizás el emperador de las sombras ya ha puesto la mira en este lugar. Si ataca, ninguno de nosotros estará a salvo. Sin embargo, Rui dudó. No, solo cuando Shin-An y los demás entren en el escudo magnético se cerrará el bucle causal. De lo contrario, el emperador de las sombras ya habría actuado. ¿Cómo pudo esperar hasta hoy? Con estas palabras, Qinglong y los demás finalmente reaccionaron. De hecho, en la quinta dimensión, no se puede actuar arbitrariamente, especialmente si se quiere cambiar por completo el curso de un asunto.
El bucle causal debe cerrarse por completo. Afortunadamente, el emperador dragón de la llama explosiva no dudó mucho y corrió rápidamente hacia el escudo magnético. Al ver esto, los demás lo imitaron. ¡Bum! Con un destello de luz blanca, todas las armaduras de los 5 elementos se precipitaron hacia el escudo magnético. Al ver esto, Ryui no dudó y actuó de inmediato. Transformación Aurora, reencarnación de los 5 elementos. Activa. Mientras la energía de Ryui se acumulaba rápidamente, el emperador dragón de la llama explosiva y los demás que habían quedado atrapados en el escudo magnético desaparecieron. Inmediatamente después, él, Qinglong y los otros 4 aparecieron dentro del escudo magnético. La repentina vibración del escudo sobresaltó a Ejin y a los demás. Antes de que pudieran reaccionar, Ryui chasqueó los dedos y, al instante, el escudo magnético que había sellado al emperador dragón de la llama explosiva y a los demás se rompió como una burbuja. En ese momento, la poderosa aura de Ryui hizo volar a los guardianes oscuros. Al chocar con los contenedores de carga, se retorcieron y deformaron, acompañados de chispas. Como era de esperar, cuando los guardianes oscuros se encontraron con los seres de nivel emperador del universo brillante, se quedaron completamente indefensos. Ejin, ¿por qué solo están ustedes 3? ¿Dónde están los demás? ¿Dónde está el emperador de las sombras? Preguntó Ryui, observando disimuladamente su entorno. No creía que los guardianes oscuros fueran los únicos que llevaban a cabo esta misión. Al fin y al cabo, el propio emperador ni siquiera había convocado a los ancianos, despachándolos directamente, demostrando claramente su seriedad en el asunto. Sin embargo, para sorpresa de Ryui, desde su llegada, incluso después de actuar, no se habían producido fluctuaciones de energía en los alrededores. Era bastante extraño. En cambio, Ejin y sus compañeros, tras levantarse lentamente, no se retiraron con rapidez. Se enfrentaron a Ryui. Ryui, las 4 armaduras, el emperador te envió aquí. Parece que está desesperado. ¿Qué te parece, Ryui? ¿Por qué no te las llevas al universo oscuro? Te daré un puesto como una de las 4 bestias feroces. Y te nombraré capitán. ¿Qué te parece? Estas palabras encendieron la ira de Ryui al instante. Antes, ni siquiera los 3 generales del universo oscuro se atreverían a hablarle así. Pero ahora, un simple guardián lo ignoraba. Esto encendió la ira de Ryui al instante. Miró a Ejin, se teletransportó y le dio un puñetazo en el pecho sin piedad. Ejin ni siquiera reaccionó antes de salir volando. Al ver esto, los demás se pusieron nerviosos de inmediato. Hermano Ejin. Ejin, ¿estás bien? Mientras hablaba, Agua Malvada apuñaló la armadura de Ryui con una lanza, pero sorprendentemente, salvo algunas chispas, Ryui se quedó inmóvil. Entonces, Ryui miró la lanza en su pecho e inclinó ligeramente la cabeza para mirar a Agua Malvada, que tenía enfrente. Sus palabras y acciones revelaban un profundo desprecio. Parece que llevas demasiado tiempo en la Tierra y estás alucinando. ¿Qué? ¿Crees que un simple guardián puede luchar contra un emperador? Jajaja, las palabras se le escaparon. Ryui levantó la mano y agarró la lanza de Agua Malvada, ejerciendo un poco de fuerza. Con un fuerte estallido, la lanza explotó como un cristal, rompiendo el suelo. Incluso Agua Malvada salió volando, y finalmente logró estabilizarse lentamente con la ayuda de Madera Malvada. Justo cuando Ryui estaba orgulloso de ello y estaba a punto de enfrentarse a varias personas directamente, una voz resonó en el muelle costero. Ryui, sigues siendo tan impresentable. Intentas encontrar un sentido de existencia apoyándote en unos pocos guardianes. ¿Qué? ¿Vas a abandonar el círculo real y a descender? Mientras la voz resonaba, Ryui apretó los puños con fuerza. Conocía muy bien a la persona que había entrado. Nixu, aún no estás muerto, muelle. Espero que los lectores recuerden nuestro nombre de dominio, Taiwan Novel Network 5 y 5L55V5C5X5D5B. Ryui observó el pequeño agujero negro que apareció repentinamente en el espacio abierto frente a él, y la armadura negra con forma de dragón que emergió de él, y su rostro se ensombreció al instante. ¿Quién más podría ser sino Gixu? Pero el problema es que, por lo que Ryui sabe, Gixu fue golpeado por el mismísimo emperador y arrojado a la turbulencia del tiempo y el espacio, e incluso perdió el aliento, pero no murió. ¿Saben? Ni siquiera él estaba seguro de poder sobrevivir en esa situación, lo que lo obligó a reevaluar la fuerza de Gixu. Por supuesto, tenía miedo en su corazón, pero no podía permitirse ser inferior por el bien de la reputación. Entonces, Ryui comenzó a provocar a la otra parte.
Digo, tú solo, me temo que no eres suficiente. ¿Dónde está Sombra? Invócalo y únete a nosotros. Cuanto antes luchemos, antes acabaremos con esto. No tengo tiempo que perder contigo aquí. Dijo Ryui. La energía se condensó a su alrededor y surgieron llamas rojas. Incluso donde estaba, el suelo se agrietaba como una telaraña. Sin embargo, Gixu sonrió al oír esto. Tienes agallas. Creía que solo sabías intimidar a los protectores oscuros, pero ahora parece que eres realmente valiente. De acuerdo, en ese caso, te concedo esa petición. Gixu se giró lentamente e hizo una leve reverencia hacia un barco gigante en la distancia. Su actitud se definía con dos palabras: respeto. Al ver esto, el corazón de Ryui dio un vuelco. Incluso consideró huir. Sin embargo, por orgullo, o quizás apostando a que Gixu solo estaba fanfarroneando y el emperador de las sombras no estaba ya allí. De lo contrario, ¿por qué el otro grupo no lo había detenido cuando atacó por primera vez? Tras darse cuenta de esto, Ryui se calmó poco a poco. Sin embargo, en cuanto Gixu habló, quedó completamente atónito. Emperador, la luz del universo solar parece subestimar mi fuerza y quiere llamarte. Mira, en cuanto estas palabras salieron de su boca, no solo Ryui, sino incluso los 4 guerreros con armadura entraron en pánico. ¿Quién era el emperador de las sombras? Podría destruirlos fácilmente en segundos. Qinglong habló de inmediato. Señor Ryui, retírate. De lo contrario, si el emperador de las sombras ataca, dudo que ni siquiera el emperador pueda salvarnos, y mucho menos a Yue Yao. Sin embargo, para sorpresa de Qinglong, Ryui simplemente negó con la cabeza. Es demasiado tarde. Prepárense para la batalla. Como era de esperar, al terminar Ryui, una figura del barco gigante se precipitó hacia ellos como un rayo de luz. Al mismo tiempo, en el instante en que la armadura apareció sobre él, todo el cielo se oscureció. Era el emperador de las sombras. Al ver esto, Qinglong y los demás desearon estar muertos. ¡Boom! Antes incluso de que el emperador de las sombras llegara, una poderosa fuerza oscura ya se había reunido en el cielo, cayendo como una lluvia torrencial. En menos de 2 segundos, el muelle quedó completamente destruido. En cuanto a Ryui y los 4 guerreros con armadura, brillantes chispas brotaron de sus cuerpos antes de precipitarse al mar. Sin embargo, justo cuando Ryui estaba a punto de usar el mar como refugio para escapar, de repente perdió el control y flotó hacia la superficie. ¿Cómo pudo pasar esto? Mi poder está fallando. Oh, no, es el poder de las reglas. En ese momento, Ryui no podía entender la razón. El emperador de las sombras ejercía el poder del cielo. En otras palabras, podía controlar todo en el mundo, y mucho menos un simple océano. Al darse cuenta de esto, Ryui sintió un profundo miedo. Como era de esperar, por muy poderoso que fuera en el universo brillante, al enfrentarse al emperador de las sombras, su actuación no fue diferente a la de Luo Tianao y los demás. Sin embargo, lo que desesperó aún más a Ryui fue haber regañado al emperador de las sombras la última vez. Si el emperador no hubiera estado allí, habría muerto. Maldita sea, ¿cómo pude olvidarlo? Se acabó, Ryui forcejeaba desesperadamente. Cuanto más brillante era la luz en su vista, más cerca estaba de la superficie. Si no ocurría nada inesperado, el emperador de las sombras atacaría en cuanto emergiera. Pensar en esto lo puso nervioso de inmediato. Entonces forcejeó en el mar, intentando liberarse. Pero el resultado no fue inesperado, estaba dentro de sus expectativas. Por no hablar de liberarse, ni siquiera podía controlar la energía de la luz en su cuerpo, como si estuviera sellado. En el momento crítico, Ryui pensó de repente en algo. Oh, Yue Yao. Si ella aparece, el emperador puede actuar con antelación, sin tener que esperar hasta el final. Sabiéndolo, Ryui gritó apresuradamente a Qinglong y a los demás. Dense prisa y reúnan energía para enviar una señal de socorro. Recuerden, solo hay una oportunidad. Si Yue Yao no aparece antes de que emerjamos, incluso si el emperador puede salvarnos, sufriremos graves daños. En cuanto la voz de Ryui llegó a oídos de Qinglong y los demás, actuaron de inmediato y vieron cómo la energía de diferentes colores se condensaba lentamente en el mar. Al instante siguiente, 5 rayos de energía surgieron del mar como fuegos artificiales y explotaron en el cielo, acompañados de una vibración única que se extendió como ondas. En ese momento, el emperador de las sombras, al observar la escena, quedó ligeramente desconcertado. No era que desconociera el propósito de Ryui y los demás. Era precisamente porque sabía que estaba desconcertado.
Esta energía brillante era la señal de socorro única del universo brillante. Combinada con su vibración única, podía transmitirse a grandes distancias, incluso a través de las dimensiones. ¿Para qué enviar una señal de socorro? Con el nivel del viejo Wang Mao, ¿necesita esto para detectar su situación? ¿O es que la señal de socorro no es para el viejo Wang Mao? Ante este pensamiento, el emperador de las sombras comprendió algo de repente. Sí, era Yue Yao. Si el universo brillante tenía alguna carta oculta en la Tierra, debía ser Yue Yao. Yue Yao. Veamos si el universo brillante puede salvar a esta gente hoy con todas sus fuerzas. Dicho esto, el emperador de las sombras ejerció una ligera fuerza sobre su mano. 5 figuras salieron volando rápidamente del mar. Entre ellas, Ryui incluso se colocó frente al emperador de las sombras, y quedó atrapado en el aire, incapaz de moverse. En ese momento, Ryui se quedó atónito. Porque nadie podía permanecer indiferente ante el emperador de las sombras, ni siquiera el propio emperador. Justo cuando Ryui pensaba si disculparse y esperar, vio pasar una sombra. Ni siquiera veía con claridad cuando oyó un crujido en los oídos, y entonces, el dolor que le calaba hasta los huesos casi lo ahoga. ¡Ah! Un sonido como un aullido resonó por todo el mar. La repentina situación dejó atónitos a Qinglong y a los demás. No esperaban que el emperador de las sombras atacara sin decirle una palabra. Y, lo que es más importante, bajo el ataque del emperador de las sombras, la armadura de Ryui no solo se agrietó, sino que incluso fragmentos cayeron al mar. Al ver esta escena, los corazones de los 4 hombres con armadura latían con fuerza. Maldita sea, se acabó. El emperador de las sombras es más brutal que antes. La armadura de Ryui no puede soportar ni un puñetazo, así que seremos penetrados. En el mar, Baidu y los demás observaban al destrozado Ryui. Una búsqueda de Tucán en Google dejó atónitos a todos. Cualquiera con ojo perspicaz podía ver que, dado el estado actual de Ryui, un golpe probablemente lo destruiría por completo. Pero el problema era que Yue Yao no percibía ni rastro de energía, y mucho menos una figura humana. Al ver esto, Qinglong no pudo evitar preocuparse. Esto es terrible. El señor Ryui ya tuvo una disputa con el emperador de las sombras. Claramente, está dispuesto a matar. No sé si el emperador podrá alcanzarlo. Ante esto, Baidu y los demás se giraron atónitos. ¿Qué dijiste? ¿Una disputa? ¿Será que el emperador de las sombras fue el responsable de la última herida del señor Ryui? Qinglong asintió sin decir nada. Los demás que vieron esto miraron a Ryui con compasión. Si hubiera sido cualquier otra persona, el emperador de las sombras podría haber confiado en su estatus para contenerse. Pero con Ryui, era difícil saberlo. Tras provocar al emperador de las sombras, solo cabía esperar que actuara rápido, al otro lado. El emperador de las sombras observó a Ryui, con su armadura destrozada y medio muerto, sin dar señales de detenerse. En cambio, reunió sus energías una vez más. Si no ocurría nada inesperado, su siguiente golpe sería suficiente para destruirlo por completo. Ryui, ¿crees que el emperador te salvará primero o te remataré? Sin esperar palabra, el emperador de las sombras le propinó un puñetazo al pecho. La poderosa fuerza oscura agrietó la armadura de Ryui antes siquiera de alcanzarlo. Ryui no pudo resistirse y solo pudo observar con impotencia. Por un breve instante, incluso se preguntó si volvería a provocar al emperador de las sombras o si siquiera vendría a cumplir su misión. Pero justo entonces, una figura dorada apareció del cielo. Su velocidad era como un rayo de luz, cargando directamente contra el emperador de las sombras. Si el emperador de las sombras continuaba atacando sin defenderse, inevitablemente resultaría herido. Pero al mismo tiempo, si se defendía, Ryui sin duda sería rescatado al instante. Al comprender esto, el emperador de las sombras se burló. Sin dudarlo, golpeó a Ryui en el pecho. Con un fuerte estallido, una poderosa corriente de aire se extendió rápidamente. Incluso toda la superficie del mar fue agitada por olas de cientos de metros de altura, envolviéndolos a todos. Al ver esto, el emperador se llenó de una furia incomparable. Sombra, ¿de verdad crees que estoy hecho de arcilla? La última vez mataste a mi gente, pero esta vez ni siquiera intentas ocultar nada. Aprovechando la brecha en el ataque del emperador de las sombras, el emperador, espada aurora en mano, se abalanzó sobre él. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de acercarse, una espada larga negra como la tinta apareció por detrás con un silbido. El emperador se vio obligado a levantar la mano para bloquearla, pero al hacerlo, perdió su única oportunidad de herirlo. Clan.
Tras un breve choque, ambos se distanciaron, suspendidos sobre el mar. Sin embargo, el emperador estaba furioso al ver a la luz del sol cerca de la muerte. Su armadura pectoral se hizo añicos, y ocasionalmente caían fragmentos. Afortunadamente, Qinglong y los demás, tras liberarse de las ataduras del emperador de las sombras, captaron rápidamente la luz del sol y se retiraron a un lado. Al ver esto, el emperador se enfureció. Sombra, ¿de verdad planeas comenzar la batalla final antes de tiempo? ¿O te has visto obligado a intimidar a la generación más joven? Preguntó el emperador, disimulando su ira y burla hacia el emperador de las sombras. Sin embargo, este se limitó a sonreír. ¿Puedes dejar de ser tan infantil? ¿Crees que estoy aquí para jugar contigo? Si no te hubieras escondido en el universo brillante, también te habría matado. ¿De verdad crees que derrotar a un ser de nivel emperador me da tal sensación de logro? Dicho esto, el emperador de las sombras empuñó la espada de las sombras extremas. Una poderosa energía oscura lo rodeó rápidamente, transformándose en un dragón negro que flotaba en el aire. Corte celestial sellador de los 5 elementos. Resonó una poderosa voz en los cielos, resonando en el mar. Simultáneamente, la hoja de la espada de la sombra extrema se disparó hacia las nubes como un rayo de luz negra. Un segundo después, el emperador de las sombras blandió su espada. La hoja hendió el cielo, partiendo las nubes en dos. Sin embargo, el impulso del ataque no flaqueó, golpeando directamente al propio emperador, como si intentara aniquilarlo también. Al ver esto, el emperador no se atrevió a bajar la guardia. Invocó el escudo imperial para bloquearse, al tiempo que empuñaba su espada con la mano derecha para protegerse del repentino ataque del emperador de las sombras. ¡Bum! Cuando la espada golpeó el escudo imperial, el mundo entero pareció temblar, y un estruendo resonó en el cielo. Incluso el espacio circundante estaba cubierto de densas grietas. Claramente, este golpe había superado los límites del espacio tridimensional. En cuanto al emperador, cayó del aire, planeando una larga distancia sobre el mar antes de detenerse por completo. Silencio. El silencio regresó al cielo y a la tierra una vez más. Sin embargo, el emperador estaba muy inquieto. Miró su mano izquierda ligeramente temblorosa y la marca gris en el escudo del emperador, y se sintió completamente inquieto. No podía entender por qué la fuerza del emperador de las sombras había aumentado tanto en comparación con la última vez. Aún más indignante, el oponente había dejado una marca en el escudo imperial. Era simplemente increíble. Justo cuando el emperador estaba a punto de devolver el golpe, de repente se dio cuenta de algo y volvió a mirar la marca gris en el escudo imperial. Pasó medio minuto antes de que el emperador recuperara la consciencia. El poder del caos, es en realidad el poder del caos. Aunque solo es la forma embrionaria del poder del caos, dejar una marca en el escudo imperial ya está fuera del alcance del cielo. En ese momento, el emperador estaba más solemne que nunca. Originalmente, había dividido voluntariamente sus fuerzas y se había debilitado solo para obtener el poder del caos. Pero ¿quién podría haber imaginado que el emperador de las sombras, sin hacer nada, había obtenido este poder antes que él? Inconscientemente, el emperador decidió luchar contra el emperador de las sombras a muerte. Porque el emperador de las sombras aún no había dominado por completo el poder del caos. De lo contrario, una vez que el emperador de las sombras lo dominara por completo, ni siquiera sería digno de luchar contra él. Sin embargo, tras una breve reflexión, el emperador reprimió su impulso interior. Porque descubrió que el emperador de las sombras no parecía darse cuenta de que poseía el poder del caos, o mejor dicho, que este poder estaba apenas en pañales. Comparado con el máximo poder oscuro del emperador de las sombras, parecía insignificante, justo cuando el emperador pensaba. El emperador de las sombras habló. Viejo cabello amarillo, tú tampoco sirves. Solo usé un movimiento. ¿Qué? ¿Quieres fingir estar muerto y escapar al universo brillante? Te digo que no tardaré en superar el límite del universo brillante. ¿Por qué no buscas una tierra de tesoros Feng Shui cuanto antes? Escuchando las burlas del emperador de las sombras, el emperador no se enojó por primera vez. En cambio, se teletransportó por los aires y recogió la espada Aurora y el escudo del emperador al mismo tiempo. Esto aturdió al emperador de las sombras. Sin embargo, pronto, el emperador habló. Sombra, entrega a Yue Yao. Llevaré inmediatamente a mi gente de vuelta al universo brillante y los encerraré a partir de ahora, para que no vuelvan a salir jamás, sobre el mar. El emperador de las sombras estaba desconcertado por la repentina acción del emperador. Dijo que no lucharía, así que simplemente se detuvo.
Realmente creía que estaba jugando a las casitas. Y, sin mencionar que Yue Yao no estaba con él, incluso si lo estuviera, ¿cómo podría Yue Yao, un simple emperador, influir en una guerra entre dos universos que duró casi 100.000 años? Espera, ¿por qué el viejo cabello amarillo dejó de luchar de repente tras mencionar a Yue Yao? Además, ¿cómo podía estar tan seguro de que Yue Yao estaba conmigo? En este punto, espero que los lectores recuerden nuestro nombre de dominio, Taiwan Novel Network 5 y 55 55 C5 1 cuarto 5 E5. Pensando en esto, el emperador de las sombras sintió que había una noticia particularmente importante a su alcance, pero simplemente no podía comprenderla. Sin embargo, de algo estaba seguro. Yue Yao debía de guardar un secreto profundo, uno que incluso podría influir en el resultado de la guerra de la luz y la sombra. De lo contrario, ¿cómo pudo el emperador comportarse así? Si no ocurrió nada inesperado, la otra parte debió haber descubierto rastros de Yue Yao en él. De lo contrario, ¿por qué habría dicho esas palabras? Al comprenderlo, el emperador de las sombras se preparó para contraatacar. Viejo cabello amarillo, suicídate aquí mismo y te entregaré a Yue Yao. Si no, no la volverás a ver. La expresión del emperador se ensombreció. Efectivamente, había sido ingenuo con las negociaciones. Dejando a un lado los rencores entre ambas partes, incluso si simplemente llegaban a un acuerdo con el emperador de las sombras, el precio sería sin duda un duro golpe para la vitalidad del universo de la luz. Con este pensamiento, el emperador resopló con frialdad. Entonces ya veremos. A ver si realmente puedes aprovechar esta oportunidad y ganar la guerra de la luz y la sombra. Dicho esto, el emperador desapareció de la escena, junto con Qinglong y los demás. No había otra opción. Sin acuerdo, no hay victoria. Cualquier retraso más probablemente revelaría el secreto de Yue Yao. Mejor rendirse por ahora. Mientras tanto, el emperador de las sombras se sorprendió al ver al emperador retirarse sin decirle una palabra. Oye, vámonos. Tu rehén sigue conmigo. Al apagarse la voz, el mar volvió a la calma. Sin embargo, el emperador de las sombras miró hacia donde había desaparecido el emperador y se sumió en una profunda reflexión. ¿Qué se esconde en Yue Yao que puede hacer que el emperador desista de la lucha e incluso diga que prohibirá el universo brillante? Además, ¿cómo puede estar seguro de que Yue Yao está conmigo? ¿Desinformación, o acaso Yue Yao me dejó algo? El emperador de las sombras no lo sabía. Sin embargo, probablemente estaba seguro de que Yue Yao debía ser alguien cercano a él. Será Bailu. Es la única que no ha sido puesta a prueba. Pero no la he visto muchas veces y he tenido poco contacto con ella. Lógicamente, no pudo haberme dejado nada que el viejo Wang Mao notara. El emperador de las sombras reflexionó durante un largo rato sin obtener ningún resultado, así que dejó el asunto de lado por el momento. Olvídalo, lo averiguaré después de estudiarlo. En cuanto terminó de hablar, el emperador de las sombras estaba a punto de guardar la espada de las sombras extremas y preguntar sobre la situación del bando del Cien Pies Demonio. Al fin y al cabo, el objetivo principal esta vez era derrotar a la armadura de los 5 elementos. Sin embargo, en ese momento, notó un ligero cambio en la punta de la espada de las sombras extremas. La hoja, antes negra como la brea, había empezado a volverse gris. Además, este gris estaba increíblemente desgastado por el tiempo. Su antigüedad era tan grande que incluso superaba al Dao celestial. ¿Es esto, el poder del caos? ¿De dónde salió? En ese momento, el emperador de las sombras quedó completamente atónito. No desconocía la existencia del poder del caos, pero este nacía de las leyes del caos. Incluso si fuera tan poderoso como el Dao celestial, jamás podría alcanzarlo, y mucho menos poseerlo. Nunca imaginó que un solo golpe del emperador desencadenaría el poder del caos. ¿Podría ser que golpear al viejo cabello amarillo pudiera desencadenar el poder del caos? Debería haberlo golpeado 2 veces más. Dijo el emperador de las sombras, riendo para sí mismo. Sin embargo, su expresión pronto se tornó seria y percibió con atención el poder de la espada de las sombras extremas. Aunque estaba encantado, el emperador de las sombras no creía que el propio emperador fuera responsable de ese poder. De lo contrario, ¿cómo podría huir sin siquiera hacerle caso? Tras pensarlo un momento, tuvo la respuesta. Así que este es el secreto de Yue Yao, ¿y por qué el viejo cabello amarillo estaba tan seguro de que Yue Yao estaba a mi lado? Después de todo este alboroto, este bastardo ha tramado una gran treta. Intenta usar las variables del Dao celestial para revertir el poder del caos. Con razón no le importa el enorme debilitamiento de su poder.
Vale, vale, viejo cabello amarillo. Pero, parece que tu plan tiene algunos fallos. No sé por qué Yue Yao perdió contacto contigo, pero si lo encuentro primero, estarás muerto. Mientras hablaba, la risa del emperador de las sombras resonó en el mar. Un momento después, el cien pies demoníaco apareció al instante. Tras una reverencia, informó brevemente sobre la situación con la armadura de los 5 elementos. Emperador, el lugar donde Riwire ubicó la armadura de los 5 elementos está justo dentro de la trampa tendida por el señor Gixu. El invocador de armaduras ha resultado gravemente herido y probablemente no podrá volver a invocarlas por un tiempo. Esto significa que nuestro plan ha sido un éxito temporal. El emperador de las sombras asintió con indiferencia. Sí, ahora, con la aparición del segundo equipo, solo necesita revelar la identidad de Xiangyan, y entonces, sin que él tenga que hacer nada, estos tipos encontrarán la manera de transformar a Xiangyan. Además, durante este tiempo, encuentren la manera de confirmar la identidad de Yue Yao y comprender la causa del poder del caos. Perder la guerra de la luz y la sombra será difícil. Un momento después, Yao recibió un mensaje de Shang Wanfei sobre las heridas de Shinan y los demás, y la ubicación del hospital. Justo cuando estaba a punto de irse, una idea repentina lo asaltó y saludó al guardián oscuro. Al ver esto, Ejin y los demás se apresuraron. Vayan a la hamburguesería de la base blindada y asusten al personal. Sobre todo a una llamada Bailu, presten especial atención a ella, sospecho que podría ser Yue Yao. Por supuesto, sin pruebas sólidas, no podemos hacerle daño. Número 5, ve con ellos. Puedo ir al hospital yo solo. Después de que las palabras cayeran. El guardián oscuro y el número 5 hicieron una reverencia y saludaron, y luego desaparecieron juntos. Yao, tras un rato de relax en la playa, se dio cuenta de que el tiempo casi se acababa, así que se teletransportó al hospital. Hospitalización. Sala 306. En cuanto Yao salió del punto ciego de la vigilancia en la escalera, oyó insultos furiosos en el pasillo. Estos malditos son tan antideportivos. No solo me tendieron una trampa, sino que además me atacaron. Enfermera, quíteme todos los cinturones, quiero pelear con ellos uno contra uno.